poder saber qué es lo que Dios tiene para nuestro corazón y para nuestras vidas. Vamos a comenzar alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 26, himno 26 del himnario bautista, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de Javé, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. En nuestro Señor encontramos el castillo fuerte, el cual nos guarda y resguarda de toda situación. Por eso, confiados en el Señor, podemos avanzar firmes y adelante. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 468. Himno 468, Hallé un buen amigo.
hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, hasta aquí con la alabanza. Muchas gracias, hermanos. Y muy buenas tardes, queridos, amados pastores. Dios me los bendiga en esta tarde. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos al Señor por estar en la tercera sesión del Congreso de Líderes Cristianos, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y Dios ha fortalecido, ha encaminado nuestro corazón durante este tiempo a través de diferentes exponentes quienes nos han expresado acerca del mundo de Dios a través de la Biblia. Espero que hoy también sea una gran bendición para cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad me permito saludar y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y asimismo a través de Jerusalén Radio, quienes nos están sintonizando, nuestros hermanos en diferentes lugares. Y en esta ocasión, en esta tarde, quiero invitar a nuestro querido pastor Isaac Aliaga para que nos pueda honrar con la oración y encomendar al Señor este tiempo. Sí, por favor, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor y de esta manera vamos a invitar al pastor. Gracias. Vamos a ponernos en pie, por favor. Buenas tardes, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por este bello momento, por este bello día y agradezcamos. Bendito Señor, hoy día queremos darte gracias, queremos agradecerte, Padre, por un día más de vida, por todo este tiempo que nos regala, Señor, gracias. Por tu amor y por tu misericordia, todos nos encontramos en este lugar, Señor. Algunos quisieran estar en este lugar, pero no pueden porque tal vez, Señor, tienen mucho trabajo o tienen otros quehaceres de la vida. Pero tú nos has dado el privilegio de estar en este lugar a cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos derrame tus bendiciones y sabiduría para que todo lo que esta tarde pueda hablar, Señor, el pastor que hoy está trayendo la palabra, pueda llegar a todos nosotros y podamos aprender de ello, para que cada día podamos vivir conforme a tu voluntad y tu palabra. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias. Tomen asiento, por favor.
Sí, muchas gracias, gracias al Señor. Y nosotros tenemos en este día y un invitado especial que nos va a estar compartiendo y sobre el tema de lo que va a ser la libertad religiosa. Pero antes de eso vamos a ver un video, por favor, y de esta forma también vamos a preparar ese tiempo especial en el cual Dios nos permite. ¿Sí? Adelante. Hemos enfrentado nuevos desafíos desde el año 2001, en forma continua, recorriendo sin descansar para dar felicidad y esperanza a los jóvenes. Actualmente, en IYF, después de 19 años, tiene 215 sucursales en todo el mundo y capacita a numerosos jóvenes para ser líderes del futuro. Hoy, nuestro desafío está dando diversos frutos, cambiando la vida de cada persona. Hemos cambiado la vida de una persona. Hanson Lee, resentido hacia sus padres porque no podía vivir como quería siendo adolescente, era calificado como alguien rebelde y problemático. Junto a sus amigos, no podía apartarse de los cigarrillos y la adicción al juego. Sin embargo, el Campamento Mundial IYF lo cambió a través de sus semanas de tiempo en las cuales aprendió a comunicarse con otras personas. Actualmente es director de IYF en Haití, llevando adelante programas para la sanidad de los corazones de las personas e infundiendo esperanza y valentía a quienes viven en desesperación, sin rumbo y sueños. El Campamento Mundial, que se celebra cada año en Corea y en varios países del extranjero, es ahora el lugar más amplio para el intercambio juvenil a nivel global mediante las conferencias sobre la educación de la mentalidad para enseñar el mundo del corazón, las presentaciones y espectáculos de la cultura internacional, las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, las cuales han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes de todo el planeta en la forma de un programa con carácter único. El campamento mundial más reciente en Corea ha contado con la asistencia de unos 4.000 jóvenes y líderes juveniles de aproximadamente 60 países, demostrando la gran escala y el alto nivel del evento. En ese contexto, nuestro programa educativo se ha expandido a más de 30 países del extranjero de manera anual a través de campamentos mundiales que han logrado ganar la confianza de cada gobierno. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la juventud en el mundo? Invitando a los ministros de la juventud de todo el mundo. Juntos nos hemos comprometido a conversar y perseguir un mismo objetivo. Tras regresar a sus respectivos países, cada ministro trabajó para ayudar a la juventud. Un año después, se reunieron en Corea para volver a tratar sobre el tema. Este fue el primer foro mundial de ministros de la juventud creado por una organización no gubernamental. Se ha establecido una red mundial para abordar los problemas de la juventud. Es más, los ministros que participaron del foro identificaron al Campamento Cultural Mundial de IYF como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, ellos han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes y primeros ministros, presentando a IYF ante sus autoridades. De este modo, esto se convirtió en una gran plataforma para que IYF ayude a la juventud alrededor del mundo. IYF está marcando el comienzo de un nuevo futuro, en el que la juventud del mundo se desafía a trascender sus barreras y limitaciones, a cambiar sus vidas desde el corazón y a obtener una mentalidad de cooperación que va más allá de la raza y la nacionalidad. IYF enseña el verdadero compartir y voluntariado que se centra en poner a los demás antes que a uno mismo. Ahora
ahora, con todos ustedes, queremos convertirnos en una base sólida en la que los jóvenes puedan confiar y ayudarlos a ir más allá de Corea y trascender el mundo. Los jóvenes que están con IYF serán estrellas que iluminarán al mundo. Sí. Es un resumen de los programas que tenemos dentro de lo que es la misión Buenas Nuevas. Trabajamos con la juventud porque tenemos el anhelo de que ellos puedan brillar en el mundo a través del Evangelio. De esta manera nosotros invitamos, ¿no?, a todos a formar parte y de esta forma también conocer nuestros programas dentro de la misión Buenas Nuevas. Y Dios nos permite la oportunidad de poder congregar a través del Congreso de Líderes Cristianos a diferentes pastores y líderes para poder fortalecer el corazón y también el ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En esta oportunidad tenemos el honor, ¿no? Tengo el honor de poder presentar al arquitecto Jorge Emilio Dockweiler Cárdenas, quien es decano de la Facultad de Teología y Filosofía y Letras en la Universidad Aquino de Bolivia, Udabol. Y como formación de pastores de la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad de Aquino Udabol. Vamos a darle un fuerte aplauso. Él nos va a compartir en esta tarde. El tema que va a desarrollar es la libertad religiosa. Bienvenido, decano. Hola, hola. Es para mí un gran honor estar presente con ustedes porque cada vez que podemos plantear puentes y podemos mirarnos a los ojos entre diferentes pastores de diferentes líneas o doctrinas, creo que estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. De la misma forma, ver a los hermanos de Corea que extienden sus brazos y qué es lo que están haciendo ellos también es tender esas líneas de comunicación entre los seres humanos a través de la religión. Por eso, amados hermanos, es importante que llevemos la palabra del Señor, pero la llevemos sin ningún tipo de prejuicios, porque todos los que estamos en el pensamiento de Dios debemos ser misericordiosos, debemos ser respetuosos y además, lo más importante, cuando estemos juntos, no importa de qué congregación sea uno u otro, como lo que sucede en la universidad, tenemos de diferentes estudiantes de diferentes credos, diferentes doctrinas, diferentes enfoques. Creo que ahí hemos logrado una unidad muy interesante. Lo más importante, los estudiantes se miran a los ojos con amor y no hay ningún tipo de miramiento, de crítica. Ahí se ha generado el respeto. Si yo soy neopentecostal, pentecostal, si yo soy anglicano, presbiteriano, todos en la universidad hemos logrado entender que todos estamos en el mismo camino. Es por eso, amados hermanos, en Cristo Jesús, que hoy día quiero llamarlos a todos a la reflexión. Y una reflexión sana, una reflexión que nos puede llevar a tocar un tema fundamental para la humanidad. Es fundamental, no solamente para los cristianos. Ese tema es fundamental para la humanidad porque se trata de la libertad de religión. En unos países llaman libertad de culto, pero para fines didácticos en esta reunión tan importante vamos a llamar libertad religiosa. Y con mucho respeto y con mucho cariño,
quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. A ver, pensemos, ¿qué es la libertad religiosa? Empiecen a plantear en sus propias palabras para ustedes mismos qué es la libertad religiosa. Ese es un tema que debemos reflexionar todos los pastores, todos los ministros de Dios, todas las personas que tenemos que ver con lo que significa difundir el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nos equipemos todos nosotros con conceptos que determinen cuál es el accionar de la iglesia en el mundo, del cuerpo de Cristo. Y es importante que pensemos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es para ti, hermana, qué es para ti, hermano, la libertad de religión? Adelante, hermano. No sé si alguien podía pasar el micrófono al hermano. Espere un momentito, está muy bien, muy buena su explicación. Le voy a pedir respetuosamente que pueda repetir. Hola, permitiendo que los cristianos puedan hacer sus cultos en forma libre, eso lo dijo ya Constantino hace años. Y también en la República de Bolivia también se hizo eso con Simón Bolívar y con Sucre, pero lastimosamente la religión católica no lo impidió eso. Hasta más o menos unos 100 años atrás, donde la iglesia evangélica entró, y en nuestra Constitución Política del Estado, curiosamente, hay el artículo donde se permite la libertad de culto, por si acaso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Muy buen enfoque de nuestro amado hermano. Y aquí nos da pie también para entender, ¿es la libertad religiosa, es una concesión del Estado? ¿Depende del Estado? ¿Depende del rey, de la monarquía, del virreinato, del gobierno, del parlamento? Es una concesión que nos da el hombre, el Estado, la libertad de religión. El concepto de libertad religiosa, libertad de culto, es una creación humana. Se han reunido 4 o 5 personas, 4 juristas, y han dicho, vamos a dar libertad de religión. La libertad de religión es una dádiva, un regalo intangible que los hombres se dan los unos a los otros. Y es un tema muy importante en el cual debemos reflexionar, porque la libertad religiosa es un derecho fundamental para la humanidad. La libertad de religión es un derecho, repito, fundamental, que ha sido otorgado no por el hombre. Dios es quien nos da la libertad religiosa. Y no solamente a unos, sino a todos los seres humanos. Como pastores es importante que entendamos el fundamento bíblico de este derecho, porque es un derecho divino. Y cómo podemos promover en nuestras comunidades. ¿Cómo hacemos entender que todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad de religión? Nelson Mandela, ustedes todos lo conocen, dijo, privar a las personas de su libertad religiosa es negarles su humanidad. Qué fuerte esta declaración de Nelson Mandela. O sea, si me quitan la libertad de religión, me están quitando mi humanidad. Y eso es bien importante entender. Por eso es importante que entendamos a plenitud lo que es la libertad de religión, de culto. Reflexionemos, amados hermanos, sobre la creación de Dios y la libertad humana. Dios es perfecto. Dios es el perfecto creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo
visible e invisible. ¿No es cierto? Dios nos ha creado de tal forma que tengamos libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? Todos ustedes saben, la libertad de elegir, la libertad de escoger, la libertad que nos ha regalado nuestro Dios. O sea, la libertad humana es un don de Dios y así lo tenemos que tomar. No es una dádiva de los hombres. En Génesis 1 al 26 al 27 leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de elegir y tomar decisiones. No nos ha hecho robotitos, nos ha hecho personas que podemos tomar decisiones. No nos ha hecho muñequitos para que nos lleve cualquier viento de doctrina. Nosotros somos libres de tomar la decisión en quién creer, a quién adorar, a quién alabar, o definitivamente en no creer en nadie. Esa es la libertad de religión. Dios entonces nos ha creado a su semejanza, y al crearnos a su semejanza, nos ha planteado la capacidad de elegir y tomar decisiones. Esto implica que los seres humanos, todos tenemos la libertad de elegir el camino que vamos a tomar y elige también su relación con Dios. Este es realmente un milagro, ¿no? Cómo Dios ha confiado en nosotros, nos ha creado a su imagen y semejanza y nos da la responsabilidad de poder elegir en quién creer, cómo relacionarme con Él mismo. George Washington, o Washington, depende de cómo quieran que lo planteemos, expresó: la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Miren cómo se va mezclando el tema jurídico con el tema teológico y bíblico. Aquí hay dos categorías, amados hermanos. Dice, la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Todos somos ciudadanos, no importa si usted nace en Corea, nace en Chile, nace en Bolivia. La pregunta es, ¿estamos ejerciendo la ciudadanía acá en Bolivia? A veces, cuando tenemos debates en la universidad, respetamos todas las afirmaciones que tienen los hermanos pastores que están preparándose allí. Y muchos pastores están un poquito confundidos, amados hermanos, porque yo puedo ser creyente, yo puedo ser pastor, puedo ser ministro de Dios, servidor religioso, pero también soy ciudadano. Y como ciudadano tengo todo el derecho que nos da la Constitución política del Estado, las leyes. ¿No es cierto? En muchas congregaciones, las respeto, prohíben que sus miembros sean parte del Consejo Municipal o del Congreso o que puedan hacer política. Está bien, respetamos. Pero no nos olvidemos que al mismo tiempo de ser cristianos, creyentes, también somos ciudadanos y tenemos todos los derechos de ejercer nuestra ciudadanía. Y es por eso tan importante que plantea George Washington dos categorías, ¿no? La parte espiritual y la parte de ciudadanía. Hermanos, vamos a ver ahora desde el punto de vista de nuestro amado Jesucristo. ¿Qué es la libertad? Es muy amplio, ¿no? Porque Él nos ha dado la libertad también, no solamente en un ámbito, sino en varios ámbitos y tanto en lo que se refiere al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero para esta reunión vamos a plantear cómo las enseñanzas de Jesús interpretan la libertad. En Juan 8:32 Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, escuchen bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una categoría muy profunda en la cual debemos nosotros meditar. Mientras más conozcamos la verdad de la palabra del Señor, más libres somos. Pero ¿cómo vamos a ejercer la libertad si no peleamos por los derechos? Imagínense en países como Corea del Norte, algunos países islámicos, no tienen tolerancia, no tienen amor, y la gente ni siquiera puede pelear por la libertad de creer, por la libertad de expresarse, por la libertad de unirse, de reunirse
y de profesar una fe. Es por eso que es tan importante en estas reuniones de pastores entender que debemos luchar por la libertad. Aquí Jesús enfatiza la importancia de la verdad y la libertad que viene a través del conocimiento, repito, de la palabra del Señor. Y esa es una bendición. Ahora veamos la libertad de religión a la luz de la Biblia. Ustedes van a investigar mucho más, se van a dar cuenta cuán importante es la libertad en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que ejercieron su libertad, especialmente su libertad de religión. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Abraham, por ejemplo, que siguió la voz de Dios, ha abandonado esa ciudad o ese estado que se llamaba Ur de los Caldeos, porque no estaba a gusto y además tenía orden divina de salir de ahí porque había otro tipo de dioses que estaban siendo, qué sé yo, venerados, alabados, adorados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Él dice, bueno, tengo la orden del Señor, voy a salir de Ur de los Caldeos, y toma a su familia, a su sobrino, y empieza, ¿no es cierto?, una de las aventuras más hermosas de la historia de la humanidad. No estoy hablando solamente del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de toda esa historia preciosa de Abraham abandonando la ciudad, de esa ciudad donde se adoraban otros dioses, para entrar en el camino de la verdad? Y así tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor de ejercer, ¿no es cierto?, la libertad religiosa. Por ejemplo, tenemos a los apóstoles quienes han predicado el Evangelio a pesar de la persecución. Ellos libremente han tomado esa decisión, incluso a costa de su vida, ¿no? Había persecución tremenda y los pastores voluntariamente ponen su vida a disposición de nuestro amado Dios Altísimo. Y tienen la libertad de elegir, ahora voy a predicar la verdad. Eso es lo que tenemos que entender nosotros que estamos en este momento, en un momento muy, muy especial en Bolivia. Y ya vamos a ir tocando ese tema. Entonces, es muy importante que leamos la Biblia y encontremos la revelación de cómo la libertad se expresa en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo, repito, como en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ver que también esa libertad que se encuentra en la Biblia ha iluminado a gobernantes de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, a los fundadores de los Estados Unidos de América, como George Washington, quien expresó que la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Y si se dan cuenta, estoy repitiendo este tema por su importancia. Estados Unidos se ha fundado en bases bíblicas. Los niños en Estados Unidos aprendían a leer en base a la Biblia. Y Estados Unidos se ha desarrollado una serie de eventos que han determinado el avance de la ciencia, el avance de la academia, de la cultura, y lo más importante, en Estados Unidos, por la libertad religiosa, se ha desarrollado lo que se denomina la ética del trabajo protestante. Miren qué importante es la libertad religiosa y cómo los gobernantes tienen que entender la palabra del Señor. En muchos países, especialmente en Latinoamérica, el trabajo lo tomamos como si fuese una pena, ¿no?, un castigo. Pero la ética del trabajo protestante, evangélico, cristiano, es diferente. La gente dice, yo no trabajo para el hombre, yo no trabajo para esta empresa, yo no trabajo para esta institución, yo trabajo para Dios. Y muchos de los países que son protestantes, evangélicos y cristianos se han recuperado de guerras, por ejemplo, Alemania, donde planteó no solamente Lutero, sino también los prerreformadores, después de la Segunda Guerra Mundial estuvo destrozada.
No había piedra sobre piedra. Pero miren la mentalidad de los hermanos en Alemania. La formación desde pequeños ha hecho que después de la Guerra Mundial, ahora Alemania sea una potencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en Corea del Sur? Corea del Sur, en los años, 900, 910, era un país, un estado muy atrasado. Y entra el evangelismo y lo cambia totalmente. Incluso Corea rompe el esquema que estaba planteado por Japón. Antes todo el mundo decía que los japoneses eran muy eficientes en crear, y lo siguen siendo, automóviles, tecnología, etc. Pero desde que el evangelio entró a Corea, hubo un cambio radical. Se empezó a escuchar con mucha claridad que habían productos que estaban haciéndole frente a los productos japoneses, a los productos, de Estados Unidos. Ahí nace esas marcas, ¿no es cierto?, coreanas que han invadido el mundo. Han invadido el mundo y han logrado que su economía, obviamente estoy hablando no de Corea del Norte, sino de Corea del Sur. Y ese es el mejor ejemplo. En Corea del Norte no hay libertades religiosas y miren cómo está Corea del Norte. En Corea del Sur sí hay libertades religiosas. Y es por eso que podemos gozar del apoyo de los hermanos de Corea en este tipo de eventos. Es tan importante, por eso, amados hermanos, el tema de entender bien y luchar por lo que significan las libertades religiosas. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de promover las libertades religiosas y de defender el derecho de las personas a elegir su fe. Esto es clave, es muy importante. En un mundo en el cual algunas personas no entienden el mensaje de Dios, empiezan a generar cierto tipo, como dicen los cochabambinos, miramientos entre diferentes iglesias. Ay, no le creas, ese es metodista. No le creas, ese es pentecostal. No, yo tengo la sana doctrina. No hablen, ¿no? Porque no le crean, porque esa persona, yo lo he visto, estaba entrando, es presbiteriano, es calvinista, es arminiano. Amados hermanos, tenemos que entender que la libertad religiosa empieza con el amor. Si yo soy calvinista, bueno, Dios me ha dado la posibilidad de elegir. Si yo soy arminiano, Dios me ha dado la posibilidad de elegir. No es ese camino. Y por eso entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, vamos a tener ese miramiento. Tenemos que cambiar esa mentalidad. En este momento la iglesia en Bolivia está totalmente dividida. ¿No es cierto? Hay personas que tienen un pensamiento, otras personas que tienen otro pensamiento, otros dicen, ¿por qué apoyas a este candidato? ¿Por qué no apoyas al otro candidato? Que la iglesia debe ser pura y sin mancha, que no debe meterse en la política. El pastor que se mete en política es satanizado. ¿Estamos ejerciendo la libertad, amados hermanos? Déjenlos pues, o sea, yo tengo derecho a pensar como quiera, ustedes también. ¿Acaso cuando leemos la Biblia y estamos hablando con Dios, Él nos habla, se revela, ¿no es cierto? Yo tengo el derecho de entender lo que me está diciendo Dios. No me van a imponer una idea. Esa es la libertad verdadera, pura y sin mancha. Y esto implica, amados hermanos, ¿qué es el respeto por la dignidad humana? ¿Qué es el respeto por la dignidad humana? Primer punto. Esto es bien importante. Porque si no respetamos la dignidad humana, ¿cómo vamos a pedir que nos respeten a nosotros nuestra dignidad? Es importante ser buen cristiano, tener amor, tener la grandeza de ser misericordioso con el que creemos que está equivocado. ¿Por qué vamos a ser dueños de la verdad? ¿Qué dice la palabra cuando nos sentimos dueños de la verdad? Eso es soberbia. Hay que leer la Biblia con mucha claridad. Y lo miramos al compañero. Este está equivocado. Creo que no lee la Biblia. Está bien, pues hay que respetarlo. ¿No es cierto? Hay estos mormones, mira cómo andan. Hay que dejarlos.
porque ellos nos respetan, ¿no es cierto? Hay los testigos de Jehová, son una secta tremenda. Está bien, pues, usted piensa que es secta, manténgalo con mucha claridad en su mente que es una secta, ¿no es cierto? Si usted cree es una secta, pero respételos, respételos. Eso es respeto por la dignidad humana. Debemos tratar a todos los seres humanos, o sea, a todos, a los que no profesan nuestra fe, a los agnósticos, a los ateos, a los incluso que están adorando al diablo, tenemos que respetarlos. Porque si queremos que nos respeten, tenemos que empezar a ser ecuánimes. Y este es un punto muy importante. Tenemos que respetar, independientemente de su fe, de su creencia, ¿no es cierto?, al otro ser humano. ¿Dónde se han generado las guerras, las matanzas, los odios? En la filosofía de una persona que piensa que tiene la verdad, otra persona piensa que no tiene la verdad, ¿no es cierto? Y mezclan la filosofía con el poder y empiezan las guerras, empiezan las matanzas, empieza todo un problema para la humanidad. Ustedes saben, amados hermanos, el hermano ha dado una buena respuesta, conoce historia del cristianismo. La mayor cantidad de muertes que se han generado han sido por las guerras de cuestiones de fe. Realmente, ninguna de las religiones puede librarse del tema. A los calvinistas les decimos, bueno, Calvino también ha generado muertes. Y a los arminianos también han generado muertes. A los católicos también han generado lucha. ¿No es cierto? A los que han entrado a Estados Unidos también han generado lucha, porque eran intolerantes. Algunos colonos que han sido expulsados de Europa porque no los aceptaban por su creencia, llegan a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y empiezan a matar a los habitantes nativos. Imagínense, se escapan de una dictadura en cualquier país de Europa y llegan a otro país y empiezan a matar. Lo mismo que ha sucedido con nosotros los cristianos, que estábamos perseguidos, hacíamos reuniones en catacumbas, teníamos que tener en secreto nuestra fe, nos perseguía el imperio, ¿no es cierto?, romano, hubo muchas muertes, entraban al circo romano familias enteras y eran devoradas, ¿no es cierto?, por las fieras, eran asesinadas. Y bueno, el cristianismo creció de una forma tremenda hasta que se le ocurrió a una persona unir el cristianismo con el imperio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Después se volvió una teocracia y los mismos cristianos a los cuales los mataban, los perseguían, que han perdido familiares, que han perdido abuelos, han empezado a perseguir, ¿no es cierto?, a otras religiones. Por eso yo planteo con mucha firmeza, con mucha claridad, la libertad religiosa es una dádiva divina de Dios, porque Dios es Dios de orden. Dios es un Dios que realmente respeta la vida. Yo veo a personas que se llenan la boca, yo soy pro vida, no queremos aborto, qué sé yo, pero están viendo al vecino como si fuese su enemigo. Y le preguntas, ¿por qué lo ves al vecino como si fuese tu enemigo? Es que no tiene la sana doctrina. Imagínense lo impidentes que somos a veces. Yo me incluyo ahí también, porque tenemos mucho prejuicio a nivel cultural. ¿Cómo tenemos que enfocar la libertad religiosa? Tenemos que promocionarla, como lo estoy haciendo hoy, porque es la libertad de expresión. Esto es importante, amados hermanos. Yo he escuchado, voy a algunas congregaciones a ver el trabajo de los estudiantes, el trabajo práctico, y estoy escuchando en la misma congregación un pastor invitado, se ha equivocado, no es así. ¿Dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión también implica que yo tengo derecho a equivocarme. No sé si me dejo entender, amados hermanos.
Y si nos cortan la libertad de expresión, están cortando la libertad de pensamiento. Si nos cortan la libertad de expresión, están cortando nuestras libertades fundamentales. Lo que estaba sucediendo y sucede en algunos países, como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua. Hay terrorismo de Estado, persecución. ¿Por qué? No les gusta a muchas personas que tengamos la libertad de expresión. Incluso ya habían algunas palabras, algunas personas que estaban planteando, especialmente los del movimiento woke, los progresistas, que iban a meter a la cárcel a los pastores que digan que los homosexuales no gozarán del reino de Dios. Eso está en la Biblia. Nos querían coartar y nos van a querer coartar, ¿no es cierto? La expresión cuando queramos difundir la palabra o cuando queramos hacer discípulos. Por eso es importante que luchemos por la libertad de religión. No importa de qué congregación seamos, amados hermanos. Entonces, la promoción de la libertad es muy importante. Debemos promover la libertad de expresión y permitir que las personas compartan sus creencias. Qué belleza en la universidad ver hablar a un anglicano con un neopentecostal. ¿Se hacen en tu iglesia? Sí, ¡ay, qué bonito! ¿Es cierto? Pero al principio no querían entenderse. A un lado estaban los históricos, llamó a las religiones históricas de trasplante que han venido de afuera, y al otro lado estaban las iglesias nativas, ¿no?, que nacían en Bolivia. Ahora ya se respetan, se aman. Hemos tenido una oración de 90 días y era hermoso ver cómo los estudiantes de diferentes cultos, de diferentes posiciones teológicas, escuchaban con respeto lo que oraba la otra persona. Estamos sacando un documental bien interesante porque los 90 días de oración han tenido sus frutos que realmente para mí ha sido una confirmación de la fe. Por eso es muy importante la promoción de la libertad de expresión. Repito, debemos promover la libertad de expresión y permitir que las personas compartan sus filosofías, sus ideas políticas, sus creencias, sus opiniones, sin temor a la represalia, a la persecución y a la presión. ¿No es cierto? Eso es bien importante, amados hermanos. En algunos institutos bíblicos, y yo cometí el error también, porque es diferente capacitar en una congregación, ahí se adoctrina. Cuando el estudiante tiene una pregunta medio capciosa, inmediatamente yo, cuando no entendía lo que era la libertad religiosa, te voy a poner en disciplina, porque tienes que entender que en esta iglesia somos trinitarios, no unitarios, o al revés. Ahí tenemos que cambiar. El joven que esté en nuestro instituto, el joven que esté en nuestra universidad, el joven que esté en nuestra iglesia, tiene derecho a expresarse. Y usted, pastor, tiene derecho también de expresarse y comunicarle a él su verdad, pero no imponerle, no meterle a la fuerza su verdad. Esa es la libertad de expresión. Y también tenemos que defender los derechos humanos, amados hermanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos también están dados por Dios. No nos olvidemos que Dios pone y saca autoridades. ¿No es cierto? Entonces, los derechos humanos también son planteados, determinados por nuestro gran Creador, por nuestro Padre Altísimo. Y lo que nos ha regalado Dios lo tenemos que defender, porque somos buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que realmente responderle a Él, porque en algún momento vamos a rendir cuentas ante Él también. Entonces, si nosotros defendemos los derechos humanos, estamos defendiendo a la gente, estamos defendiendo a su creación, estamos siendo buenos mayordomos de lo que nos ha entregado Dios. Entonces, defender los derechos humanos de todos los individuos, incluyendo el derecho a la libertad religiosa, es nuestra obligación. Nos guste o no nos guste,
Nos gusta o no nos guste, tenemos que defender, porque somos cristianos, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene un tema que puede ser discutido, no discutido, pero yo creo que si tenemos diferencias en doctrinas fundamentales, está bien. Yo no voy a imponer mi doctrina, ni tampoco otra persona va a imponerme a mí. Y respeto, guardan respetos, dice, ¿no es cierto? Y eso si le agregamos, respeto con amor, guardan amores. Qué lindo ver diferentes pastores de diferentes congregaciones unidos defendiendo, ¿no es cierto?, a nuestro amado Padre. Amados hermanos, hoy estamos reunidos y debemos hacer una toma de conciencia que la libertad de religión es un derecho fundamental que ha sido otorgado por Dios a todos los seres humanos. No solamente a mí que soy presbiteriano, no solamente a mí que soy, qué sé yo, de cualquier neopentecostal o de cualquier línea doctrinal. Amados hermanos, la libertad de religión es un derecho fundamental que ha sido otorgado por Dios a todos los seres humanos. Como pastores cristianos, evangélicos, protestantes, tenemos la responsabilidad de promover este derecho, defender este derecho, disfrutar de este derecho, como lo estamos haciendo hoy. Por lo menos yo disfruto que no hemos caído en una dictadura y puedo tomar libremente el micrófono, verles a los ojos y decir lo que pienso. Esa es la libertad, amados hermanos, tan preciosa, tan hermosa. Y ahí los cristianos tenemos la responsabilidad de defender. Tenemos, repito, promover este derecho, defender este derecho, disfrutar de este derecho y respetar este derecho. El respeto a las personas implica respetar si han elegido una línea de fe, una línea política. Bueno, es cuestión del libre albedrío. Y el libre albedrío, repito, ha sido dado por Dios. Y al hacer que este libre albedrío nos permita perdonar, no juzgar, que nos permita amar, ¿no es cierto?, vamos a construir comunidades más justas, comunidades más respetuosas entre nosotros, comunidades más pacíficas, donde todos puedan vivir en armonía y libertad. Exigir que nos respeten, respetando al prójimo. Esto es bien importante. Hay que exigir que nos respeten, respetando al prójimo. Veo con mucho dolor cómo se pelean dentro de una congregación, cómo se pelean entre congregaciones, cómo se pelean entre instituciones que nos representan. Yo soy el verdadero, la iglesia es mía, ustedes no confían. Es un lío. Ver el TikTok, ver las noticias, uno dice, los líderes que nos están liderizando, de ANDEP, Iglesias Unidas, ALCE, y todos ellos deberían respetar estas libertades, pero no lo hacen, se están matando entre ellos. Hay que hablar con ellos, hay que orar para que en algún momento tengamos una digna representación. Entonces, amados hermanos, la libertad de religión es un derecho humano fundamental que protege la capacidad de toda persona para profesar, practicar, cambiar o no tener una religión o credo o creencia. Esa es la libertad, tanto de manera individual como colectiva, ya sea en público como en privado, sin coerción del Estado, ni presión de otros actores. Imagínense qué es lo que ha hecho el Estado boliviano. Se van a la chiquitanía, se van a lugares que son quechuas, qué sé yo, imponen algo que se han inventado, lo digo, los respeto, tienen todo el derecho, pero me ha parecido un poquito absurdo, ¿no? Y lo critico con mucho amor, además, porque he hablado con pastores en Santa Cruz, el Beni. Tenemos que respetar en el Beni, Santa Cruz y Pando, el año Nuevo andino. Pero nosotros no somos andinos, pero les han puesto.
el Año Nuevo andino, y tienen que hacer fogata, y tienen que quemar suyu, y tienen que hacer todo lo que hacen los aymaras, ¿no es cierto? Y eso lo han hecho por decreto. Es lo mismo con la ley Avelino Signani. Ahí te plantean que sí o sí, no importa de qué creencia seas, te imponen algún tipo de ideas, que respetamos, porque son también culturales, ¿no es cierto? Hay que respetar, pero también que nos respeten, ¿no es cierto? Esto es bien importante. En Bolivia, escúchenme bien, ustedes que son líderes de sus iglesias, en Bolivia, con la nueva constitución política del Estado, que ha sido promulgada el 7 de febrero del 2009, nuestro país ha cambiado radicalmente. El estatus de nuestras iglesias ha cambiado totalmente, ¿no es cierto? Porque antes Bolivia era un país confesional católico romano. Y lo que decía nuestro pastor acá presente, las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, no teníamos la cartilla de ciudadanía. Éramos como, bueno, el país decía que éramos católicos, ¿no es cierto? Y teníamos que acogernos al calendario de los católicos romanos, teníamos que inscribir a nuestros hijos. Si alguna persona era divorciada, los católicos romanos no nos respetaban, no permitían que entren al colegio, ¿no es cierto? Y también los respeto a los hermanos católicos romanos, pero cuando ellos no respetan el pensamiento de otra persona, ahí sí que tenemos que decirles, yo te respeto, tú me respetas. Ese es el punto más importante. Y creo que estamos, ¿no es cierto?, en ese nivel. Estamos en este momento que ha sido muy duro para muchas personas. Hablo con muchas personas mayores, yo soy mayor, ¿no? Me decía, era tan grave ser evangélico, cristiano o protestante, que cuando íbamos a la Cancillería, antes el Ministerio de Relaciones Exteriores se llamaba Cancillería, y el director de culto era un padre católico romano que atendía con sotana. Imagínense un pastor evangélico entrar a hacer un trámite ahí, ya estaba con problemas, ¿no? Directamente lo saludaba, hermano separado, pase por favor. Entonces es un problema que con la nueva constitución política del Estado tenemos los mismos derechos. Iglesias pequeñitas, medianas, grandes, ¿no es cierto? Tenemos los mismos derechos. Y hay que luchar para que nosotros preservamos ese tipo de relación. Entonces es muy importante, ¿no? Tenemos que plantear que, gracias a Dios, tenemos ahora un Estado laico. Ahora, aquí hay un tema importante que debemos reflexionar. ¿Cuántos años han pasado de los 2009 hasta la fecha? Son 16 añitos que tenemos como Estado laico. Que las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, tienen el derecho de sacar su personería jurídica. Porque antes era otra cosa cuando el Estado era confesional. Y aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué hemos hecho como iglesias para prepararnos para el futuro? En vez de unirnos, en vez de entendernos, nos hemos peleado más, nos hemos dividido más. Y lo importante es que cuando nos reconocen como iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, ¿no es cierto? No importa que sean de trasplante, no importa que sean nativas, no hemos hecho nada. Tampoco hemos hecho nosotros como universidades, que la UDABOR no es universidad confesional por si acaso, pero hay muchas universidades en Cochabamba, por ejemplo, que son confesionales. O sea, no se ha avanzado mucho. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora, amados hermanos? Tenemos que plantear una serie de aspectos para que nos respeten y tengamos carta de ciudadanía. ¿No es cierto? Por los pocos años del reconocimiento legal de nuestras iglesias, no se han desarrollado instituciones especializadas, por ejemplo. ¿Qué institución especializada nos falta? Un estudio jurídico de temas eclesiales, donde los abogados de las diferentes congregaciones pueden hacer fuerza y plantear el tema inherente a la iglesia. Esto es muy importante.
O sea, no se ha hecho nada, no se ha avanzado en diferentes ámbitos, en áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya deberíamos tener consejería cristiana con mucho avance de las ciencias sociales. O sea, psicólogos que sean cristianos, que puedan ya abrir sus consultorios de consultoría cristiana, sin importar qué credo o qué lineamiento doctrinal tienen. ¿No es cierto? Imagínense tener estas oficinas, estos estudios en diferentes ámbitos. Tenemos que reflexionar, amados hermanos, sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos 16 años. Y más que nada tenemos que reafirmar con mucha fuerza la libertad religiosa. Martin Luther King decía, la libertad religiosa significa no solo el derecho a creer, sino también el derecho a no ser forzado a creer. Qué lindas palabras de Martin Luther King Jr., el hijo, ¿no es cierto?, de ese gran evangelista norteamericano. Amados hermanos, si no nos organizamos, estaremos en total indefensión, indefensos, como hojitas que están en un río y se los lleva el agua a la velocidad que está corriendo el mismo. Tenemos que organizarnos y tenemos que entender bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece con claridad aquí no dice unos, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Yo hablaba con los capellanes que van a las cárceles y los frenan en la puerta y no va a entrar. ¿Dónde está su credencial? O si no, va a venir el día de visita. Y realmente, si los capellanes carcelarios jurídicos entenderían y tendrían una organización que toda persona tiene derecho a la libertad, en las leyes bolivianas dice que cuando un preso, que sea luterano, por ejemplo, necesita apoyo de su iglesia, a cualquier hora debe entrar un pastor luterano. Pero nos abusan en las cárceles, ¿no es cierto? Al pastor le revisan, lo tratan como si fuese un visitante que no es muy bienvenido. Y lo más grave, amados hermanos, en las cárceles, en San Pedro, en Calauma, donde van los capellanes universitarios, vienen con mucha tristeza y me dicen, se han peleado las congregaciones en la cárcel. ¿Cómo? Le digo, sí, no se pueden ver en la cárcel. Están peleándose los pastores en la cárcel. Realmente es tremendo lo que está sucediendo en el país y eso tenemos que resolver, ¿no es cierto? Para eso están ustedes como líderes, como servidores religiosos. Entonces, la libertad de religión es el derecho inherente a toda persona a tener, adoptar, cambiar, manifestar o profesar una religión o una creencia conforme a su conciencia. Este es un punto importante, libertad de conciencia, ¿no es cierto? Eso es bien importante que lo entendamos como pastores. Libertad de conciencia. Si alguna persona, repito lo que ha sucedido en la cárcel, quiere hablar con su pastor que es luterano, el Estado no puede prohibir que entre. Pero aquí nos dejamos abusar, porque no tenemos instituciones que nos puedan defender. Entonces, debemos creer que en Bolivia tenemos que profundizar las libertades. Y eso significa que debemos ser libres en Cristo Jesús. Dios nos ha dado la libertad. Y tenemos que plantear, porque al final de cuentas yo veo que muchos pastores también han sido echados de las cárceles, de los hospitales. ¿No es cierto? A la fuerza quieren hacer proselitismo con los enfermos de cáncer o con los enfermos que están con problemas de gastroenterología. Cuando van nuestros capellanes, que tienen un poquito más de conocimiento, ¿no es cierto? Y pelean por entrar porque tienen derecho los enfermos también de recibir apoyo tanto psicológico como espiritual. Vemos con mucha pena que cada persona no está yendo al hospital, a la clínica, a dar alivio a los enfermos. Lo que están haciendo algunas personas que no
creo que tenga mucha formación, hacer proselitismo por su congregación. Imagínense, hacen proselitismo de su congregación con un moribundo que está ahí. ¿Qué imagen damos? Entonces tenemos que tener instituciones que aclaren qué es lo que tiene que hacer un pastor, un miembro de una iglesia. Si no se llama pastor, se llamará ujier, se llamará elder, no interesa, pero tienen que tener cierto tipo de coherencia y tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, tenemos que luchar contra toda la coerción, contra la discriminación y la restricción por parte del Estado, la prensa y la sociedad civil. Amados hermanos, la prensa nos hace pedacitos cuando quiere. ¿Han visto esa última noticia que ha salido de Unitel? Un pastor que estaba poniendo sus pertenencias al nombre de su familia, de su hijo, ¿no es cierto? Y realmente en la universidad hemos dicho con mucho dolor cómo las iglesias, ¿no es cierto?, están siendo atacadas. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con las instituciones como Iglesias Unidas, ALSPE, ALCE? No, hay muchas, ¿no?, que reúnen a los pastores calladitas. Claro, y la sociedad civil nos ataca a los pastores, nos ataca con mucha fuerza, y esto es muy grave. Debemos tener también una organización de prensa que defienda, ¿no es cierto?, a las iglesias y defienda a los servidores religiosos. Entonces, debemos ser muy claros, amados hermanos, en la defensa de las libertades y debemos entender este derecho que comprende tanto la libertad interna, la que tenemos adentro, espiritual, la libertad interna que se llama forum internum, que abarca la convicción personal de fe y la conciencia, con libertad externa, que se llama forum externum, que incluye la manifestación de la religión en la enseñanza práctica, el culto, la observancia de los ritos religiosos, el tema de la teología práctica, ¿no es cierto? Eso es libertad. Si usted quiere saltar en su iglesia, hágalo, es libre, ¿no es cierto? Si usted quiere solamente adorar a Dios con el tema de coritos, está bien. Y eso tenemos que respetar, ¿no es cierto? Ya no tenemos que tener esos miramientos, porque uno tiene derecho a creer en lo que quiera, tanto en su interior como en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, donde lo hagamos que se respeten las libertades religiosas. Ahora, ¿cómo defendemos las libertades religiosas, amados hermanos? Primero, con la unidad. Si nos unimos todas las iglesias, dejamos a un lado el tema de que la mía es la única sana doctrina y yo soy el delegado del cielo, pontífice. Está bien, cada pastor tiene derecho a ser querubín, serafín, apóstol de triple unción. Está bien, respetamos eso, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que unirnos. Y al unirnos entre nosotros vamos a cambiar la realidad de las iglesias. Esto es muy importante. Con amor y respeto al prójimo. Amor y respeto al prójimo. Eso es bien importante porque nos van a dar propuestas creativas. ¿Qué significa propuestas creativas? Inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, con además alianzas estratégicas. Tenemos que aliarnos las iglesias con las universidades, con la Universidad Mayor de San Andrés, con la del Alto, y que los practicantes de derecho vengan a practicar en nuestras iglesias, que nos ayuden a entender las leyes, que se unan a instituciones. Por ejemplo, ya tenemos una institución sin fines de lucro que se llama, un estudio jurídico, ¿no es cierto?, de temas eclesiales. Ese estudio jurídico de temas eclesiales determina con mucha claridad que tenemos que aprender de la realidad. Tenemos estudiantes que son abogados en la carrera. Estos estudiantes, ¿no es cierto?, hacen sus proyectos de grado en base a lo que es libertades religiosas. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, ¿se han puesto a pensar quién ha hecho la ley 1161? Abogados que no eran cristianos, que no eran creyentes. Pero como no tenemos abogados dentro de la iglesia, o si tenemos,
¿no es cierto? No les estamos dando esa tarea tan importante de que salgan en defensa de la iglesia. Yo creo que es bien importante eso. En cada congregación tenemos 7, 8 abogados que se reúnan en ese instituto de investigación y que planteen cuál va a ser la futura legislación de las iglesias en Bolivia. Ese es un punto muy importante. Tenemos que legislar, tenemos que crear nuestras propias leyes, amados hermanos. Las leyes de las iglesias, tanto en las ciudades, en todas las ciudades, 360 creo que hay, ¿no es cierto?, municipios en La Paz, en Bolivia. Ya, perfecto. Y tenemos que hacerlo también en las prefecturas, leyes prefecturales. También lo tenemos que hacer a nivel nacional. Qué lindo sería, amados hermanos, que un abogado cristiano sea el asesor de cada comisión del Parlamento. Ahí cambiaría nuestra situación. Y tenemos harto abogado en las congregaciones, pero no los dejamos surgir. Hay que dejarlos, pues, hay que decirles, tú eres abogado y tienes que trabajar, ¿no es cierto?, en lo que necesita la iglesia. Esto es bien importante. Aunque he escuchado a algunos pastores dicen, no, la universidad es la pata del diablo, que no hay que ir al juzgado porque ahí vive la justicia es trapo de inmundicia. Y sin embargo, esa justicia nos revuelca cuando tenemos algún problema como cristianos. Nos revuelcan cuando tenemos problemas con nuestras iglesias. ¿Y quién nos defiende ahí? Tenemos todo para defendernos. Tenemos todo para hacer, ¿no es cierto?, alianzas estratégicas. Por eso, amados hermanos, yo creo que es muy importante cambiar un poquito la mentalidad antigua. Tenemos que ser innovadores. Tenemos que realmente servir a Dios con creatividad, con innovación. No estoy planteando el cambio de la Biblia, no estoy planteando el cambio doctrinal, no, estamos planteando la diferencia en lo que se refiere a leyes, en lo que se refiere a legislación, en lo que se refiere a gestión y administración de justicia. Amados hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy te pedimos humildemente que nos des la fuerza necesaria para luchar por nuestras iglesias, Señor. No solamente en Bolivia, Padre, sino en todo el mundo. Padre amado, Padre Santo, te pedimos que nos ilumines con tu palabra, que nos reveles qué acciones debemos tomar como cristianos. Y lo más importante, amado Padre, sabemos que tú eres el amor mismo. Danos amor para que podamos amarnos entre nosotros. Que no existan miramientos entre pastores, entre iglesias, entre bolivianos, entre personas que piensen diferente. Padre, hoy te pido con todo el corazón, mejores días para Bolivia, Señor. Mejores días para nuestros hijos. Haz que ya no se vayan nuestros hijos porque no encuentran trabajo en Bolivia. Haz que cambie la economía de Bolivia, Señor. Haz que realmente Bolivia sea el lugar donde tengamos la gran fuerza, como tienen otros hermanos en otros países, de mandar misioneros a nivel internacional. Yo creo, Señor, que de Bolivia se van a levantar misioneros que van a hacer historia, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Padre Santo, ilumínanos, perdónanos por todos nuestros pecados, Señor. Y en especial, perdóname a mí, Señor, porque yo sé que muchas veces he cometido errores, Señor. Pero tengo la valentía, Señor, de reconocer esos errores, porque sé que tú me vas a dirigir para poder seguir en esta lucha por las libertades religiosas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias. Un fuerte aplauso una vez más para nuestro querido arquitecto Jorge Emilio Dockweiler, que nos habló sobre el tema de la libertad religiosa. El tema de la libertad religiosa es algo muy amplio que es importante también conocer en nuestra vida personal para poder
y defendernos y poder expresar delante de nuestras autoridades. Estamos agradecidos al Señor. En esta ocasión, y vamos a continuar con nuestro programa, vamos a invitar, ¿sí?, un especial a cargo de Abdías Villagómez, que nos va a interpretar Por ti seré. Solamente una presentación, por favor, vamos a invitar. Y es presentación instrumental y viento, de viento, ¿sí? Abdías Villagómez. Sí, vamos a recibir con fuerte aplauso. Sí. Muchísimas gracias. La alabanza es algo tan importante para nuestra vida. Y como segunda presentación especial vamos a invitar a nuestro querido hermano José Luis Duarte, quien es tenor, para que nos pueda interpretar una alabanza. Vamos a recibir. Sí. Bueno, vamos a recibir con fuerte aplauso al tenor José Luis Duarte Vila, que nos va a hacer una presentación especial alabando al Señor. Estamos agradecidos por tener y la presencia de cada uno de ellos, quienes nos honran con las alabanzas delante del Señor.
Muchas gracias. Hola, ahora sí. Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer, y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas, cada página el amor. Verte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos dirá: lo has hecho bien. Solo con un sueño, solo sabrás cómo vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Muchas gracias. Sí, ¿les encantó? Sí, él es el tenor José Luis Duarte, estamos agradecidos al Señor y ¿podemos invitarle una vez más? Sí, un fuerte aplauso entonces, por favor, una vez más, sí, para que pueda alabar al Señor, de esa manera, por favor.
queremos escuchar y deleitarnos, ¿sí? Una vez más con la alabanza que Dios nos permite en este tiempo. Ya prácticamente es última sesión, último día. Y de esta manera Dios nos permite gozarnos y la palabra del Señor también pueda trabajar y de esa manera tener una visión diferente delante de Dios para llevar el Evangelio a toda Bolivia. Amén. Así Dios nos ha encomendado. Una vez más, invitamos con fuerte aplauso. No estaba previsto, pero claro que sí, con todo gusto. Voy a sacar mi dulce, ¿ya? Que ya estaba de salida. Canten conmigo la que viene. Hola, Marcelina. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré
hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la interpretación, la alabanza que llena nuestro corazón. Y por favor voy a pedir a todos y puedan colocar su celular a modo vibración o en modo avión para que no interrumpa durante la conferencia que tendremos hoy, la última sesión con nuestro pastor Emmanuel Kim, John Won Kim. Vamos a dar un fuerte aplauso para recibirle y escuchar el mensaje. Muy buenas tardes. Sí, Dios les bendiga grandemente. Sí. Esta vez por visitar a La Paz de Bolivia. A Bolivia, La Paz marcar visit Erhutawaita. Que Bolivia marcar putalesin. Dios saja muniwa. Evangelio aruna kapja. Taqpach Bolivia marcar. Jesucristo ja. Pajahuila puerta guay. Taqer qespieña taqui. Taqe boliviana no caro qespieñ monaraki. Aquí, acá Evangelio ja. Taqachaqar chiqentas paca Bolivia marpacharo. Ucatao acá ojroja. Hakata hutapja. Tatitunar una capjananchiri. Cristiano nakar. Conferencia nakwakistapta. Pastores y líderes cristianos panacataki. Manakahuali wakt etap hanyamataki. Santo Evangelio toqempi. Bolivia marpachar. Amén. Romanos capítulo 3, verso 19, uka hojita. Ya tiraktano aleja, kitina kateja ukali kapki ukanakawa parle, takpacha amukt apjanya pataki. Akam take hakir hakenakaja, diosana maldiciona paro, puriña pataki. Chakpachan saniu kitisa ukalir jamás sana kataplaikoja diosan naira katapan kato katakanite ukalisti hiwasanakana huchanitasa uñecht eña takiwa ukampis hichajal leja maisar apanukusaja yatano akunhamtej diosa hiwasanakaro askit haqeta katokistukja ukatsti yatiraktanwa Lina yati chawipa toque ukamaraki, profeta nak toque diosaja, kunja mateja, hiwasanakaroh aski haqueta katokapkisto ukaja. Jesucristo yaosatas laiku, haniwa yakha nyah utikiti. Ukatsti, taqeni hucha lurataplaikusti, laikusti diosampe haniwa katokatapkiti. Ukampisa. Diosaja upahach amuna siñapanja ina chusatak wakatoqisto Jesucristo tok hiwasanakaroja qhispiarakistu. Jesucristo jama parabolata palana Mateo qalqatan alaqpacha qhapaq markata. Parabola nak arskano kanja
Hananchis Tuihuasaroja. Ma red palana. Ma fiesta lurataina. Ukasti casara civinua. Yokapan casara civipa. Uka para bolanja sarakiwa. Jesucristo ha. Ebriyisha. Koha kitatana ma sherbupa. Invitañatake. Uka invitado nakar. Uka ukanti casar sipkan uka utkawir. Uka siervo nakar. Puripjano uka invitado nakakaru. Kotjani monapkatainate. Kaukanti casar si utkan ukaroja. Kitataina ir invitane pjam kalyana kar ir tapene pjamsas. Invitado nakha. Hani hutay monapkatainate. Kaukanti casar si utkan ukaro. Ukatjawalup iskana. Kuna pacheteja. Walich amana mahach amarka presidente kaspas ukamas ukamano. Kuna pacheteja presidente inviteja. Cuando han ese tiempo ni cuando van a tiempo absusipre o sarañata que reja invitar República Dominicana uksa toquen cascayat ukaja apna cascayatua ma yaticha utana música de gracia uksa toqena ukaja coro gracia uka toqet apoit atano ukampi upaja utayatano uka coroja Bolivia marcar sport anirekio coro gracia akawarak pachana walisuma corua coro gracia tatitua usktawa yukha ma colegio usktawa yate qapkhanya patake uka colegio de música uka waqtawiha ukan piuna naija paltñataki waqtaita con República Dominicana primera damarua nanakaja contactapja ma uñeshtawe presentación utkana colegio de música gracia ukan kunhamti uñishtekano uka primera damaro wali gusta waya uka wali pini kuchirta ya waya huparo 17 de diciembre ukama. En 2019 ukamarana ukamanaja. Hanira pandemia usur sartkan uk. Colegio de Música Gracia ukarua invite. Ma concierto navideño utjañapan. Teatro Nacional uksatoqena. Ukastikhat asirakino Santo Domingo República Dominicana ukana. Contra primera damaja, Kitanitaino, invitación anaka, Taque Mainero, institución anacaro, autoridad anacarusa, Uka concierto navideño ukanja, Uka teatro unja, Uka huaranca sohtapatak jaqueumante. Con hamsumanaka jamoita hasma uka. Concierto walich sakinti wali poqa pachanche kun ham sumanaga moitapta chusaki wali poqancha kitis invitatainaja presidentina esposapa ukatawa embajadora naka ukankarakin Estados Unidos Marcankiri Santo Dominguna Argentina so kamara kwa autoridad nakawa put asipkana uka chaqaha wali poqapunin uka teatro naja
ukaja hupanakatakeja ukam puniu hayukama. San Mateo 21 parlan mamá parabolata. Zeh invitiwa ukaja bodar sarap hanyapataki. Kuat haniu kiti sarkatainate. Ya kepa haniu sataino. Hanipini put apkatainate. Uka kasar recibir hanikitis put iman apkatainate. Ukat haje wallup in kunas ukama sasina. Ukatawa zeh chekpachensa. Ukat ma amuit au pahik hatana. Kunat sanu panaka huteñ munapachaja. Yokahan kasar recibir para hasas. Ukat upah maik atamauk itik hatasino kajeh. Uka kasar recibir ha jeje impitchik. Ukat panak wal waqt esisa hutap hanyapan ukam jeje amuyan. Upanaka haniu paja upanaka puede kan preparan haniu sarañatakis. Haniu wakisht atap kanti. Boda ukar puriñatak hani sumakisht asip kanti. Chicas ukamas pausas. Ukat invitado nak ukat hawali upanaka maikt ata inas koma pachan. Ukatawani uka kasar recibir por apachante. Ukat yaqa uywata pausatain. Humanaka sarap hawaltat invitir. Hani humanak hutpin saphatat. Nan mensaje kapawayam. Zewa ser. Taqikuna waqt ayat asasina. Taqikuna waqt ayat asasina. Han humanakaja kunat salup yakisiphamte. Zeja. Zeja invit katainaja wakisht iwa. Waldi taqikun pin wakisht away. Han kun han walis utkanya pataki. Humanakaj saphama. Sapham humanakaja. Taqakunawa wakisht ata sasa. Ukat sirbona kasariwa. Ukat hanida ki utap katainate. Reh lup ino hanis suma kitik sapachitu sasa. Hani ukarok put uka kasar seoiroja put animunapkante. Kunat supanaka han huteñ munapachanaja. Hupanakaja fiesta nakapawa utjan hupanakanaja. Hupanakaja trabajo nakapampi hupanakaja han tiempo sar nakapjana. Hupanakan fiesta poakit ayata. Hani hupanakaja uka kasar recibir port aimbet kasar recibir kun senshmuni. Rewal kusisi. Rewal kusisi tawa hadi ukamao saimoneja. Hupanaka fiesta nirakin kotawan puede kanti ren o pan kasar recibir paro. Wasaklit tanwa libre ester ukanaja. Ukaje asorioja, asueroja, mahacha fiesta lurayana markataki. Wali kusisitas kan hupaj. Marcan kirinaka kusisitara quinoa.
fiestan kunas kama reas weroja upanakatiki waktayana uka pues marcan kirina ka sarapjana cuadre waktaetan uka sarapjañapan wali kusisitan wa marcan kirina ka re asueroja waktaetan uka nakatupanaka wali kusitapjan uka re kusitarakinwa ukata ukitana hakenakha upanaka ma invitación apayan hutap pansasin Reina Basti uparo ukarus apayarakino Reina Basti tuali sumoñak antawakono re asueroja ukpa uñecht eimunan Reina hakun ham suali sumansa uñecht eimunan ukatawa irteyanina kunas kot kamachansa Reina Basteja hani uka Reina ha saraymun kataynati re wakisht aikatan ukaro haniwa saraymun kanti kuna pacheteja uk istaseja hani uka Reina Bastej hutaymunkit uk iukaja re asueroja wal maihtasina hupaj walik kolerat jamao hupaj sarnaqana uka reja ukataw apaqe ukataw reinatja apaqanja uka bastiroja uka reina basteja kunatsa saray hanmunk pachanja re asuero una fiesta para kunatsa ansarak pachanja Biblia kamsisa Reina Basteja uka maraki uka reinaja fiesta palacio panja wakichasitain uka reinaja utapanja reinaja wakt erakin re asuero wakishtana kitis wakt Reina Bastej wakt erekitana fiesta ukam sarañatekja re asuero sarañatek hani tiempo ni kanti fiesta apano kueñapanwa ukat sarañapan kunat san hutañ mong pachan kunat san mong pachan hutañ hani upak fiesta apano kusimong kanta amen hani fiesta apano kuimong kanti katja yaqa muito eutjarakiwa San Lucas 15 ukanja ukanja ma parabola utji hijo pródigo ukat manakaj yatiptawa hijo pródigo yatiptawa manakaj hanir sumja a veces amuit apkite ukja walja hijo pródigo sasumanaka ukam yatichaptaj perani ukakiti sulkajilata ukaja parlana sarjatanati hilirija utatja hani ukamakanti hilirija qeparano aukipanutapar sulkaukawa sarjana hilirija walikiskiw saptaw manakaj amuit aptati manakaj hilirija wala suma hiliriwo yoqapaja wali suma wayna sasa ukattatapa qeparask saptajaya haqi amuy sampiki ukja amuyt utanja iglesia purit wali suma upanaka hutapki wala askiw ani kitis llam kaspati arukiwa qhananchani mundanakar akan kirinakaj wali sumaski ayukam lup'iptaj niw kamakiti
mundano nakaja tatitun arunakapja munapjarakiwa amén hani mundan sapakiteja arunakja munapkiti Dios sana yausir haqinakaj munarakiwa huk ampi upanakaja munapjeja cheqawa Magilataja iglesianja acá La Paz Marcanja irpanito kaukante alojas tja qorpash atatu katja apane punito sapur una pacheteja nayaj autun kaskeato caja nairaj tapisiwerit orañataki tatit nairaqatan amuit ebas mati nairaj istapoet got awisi kawait awisi horas koma Haniukaj naroj kamachkitus esto bien horas tukaj chofer upaja apasa upatej ikaspa choferut ikaspa hanuna akarpurit jariste pasajero nakaja sualisumi iktasip hanikuna san kamachkiti choferatej ikaspaja ukajani wale askikiti mundano nakaja arunakja munapjewa kotja mundano katsukam hila hiwasa hukam montanaj tatitun arupja ikisip kiopanakajne kunas kamachkiti creente nakasti ikipje ukaj haniwa masuit awejutikiti Jesucristoja puriniwa pairen hatatit Jesucristo hapurin kanukaja mundando nakaja ikisip kanani amuyap kanit hutatap upanakajaneja iktasisip hanewkot Jesustakuna hanwalik tatituritia wasap ukanak ikip haneja Cristoja hutaniwa han walteñanak hutjeña patak tatito hutaniwa mayas kunasa hijo de pródigo ukan paliwa payo kata hiliriha haniwa ukan amuit ese ukan ramera na kemisarjan droga na alcohol umaskana ukan cigarro na fumaskan tokoskan berengue na salsa na ayukam casino na karataska ani iglesia sarkiti ukan amuit esto utiwa han waltañaja ukatja hiliri wa hukampi han waltañankan kisulkatsa manaka amuit aptati hiliri qapahani kuna problema ni kansa saha ani ukamakiti hiliri qawa hukam problema nen hukam han waltañankanja kunatsa aukeja ma hach'afiest luri ma wala hach'afiest khay hupajlur chinja sulkayo qapkut anitapat khay ukafiest lur chej waqt'aychej waliku sisitanwa waliku chikin hupaja yoqaput purin hatapa waliku sisita puni hupaj sanaqaskan kot hilir hilaj kamsisa ukotja yapuchawita hupaj yapluraskana pajanataskan thaniwa yapluraskana trabajiskan yapun hupaja ukotja hilir hilaj mayjan sulka hilaj mayjarakil sulka hilawkaja namuit asiraqenwa hayrasiri komano
ina sumanakaro hairaha qenaka humanakaro gustapsta pasiñonaka walisuma haqenaka apqewa hani pasiñonakaro han trabajiraqej monapkiti walisuma irnaqt irinaka uparoq gusti sullkaja hana muyt'asiraqenuwa hani trabajin munirikanti Hiliru yoqasti wali amuyt'asirinuwa ukatawa upaja irnaqaskanuwa uka oraqenaka uka campoman uka patanja ukata purinina utaru kuatpaja ist'anuwa fiestana música nakapa kuat hilire hisktiwa ma uywataruhist kunasa akan kamachaski sawa kunatsuka akan fiesta huthisiwa aukimawa uka fiesta waqt'ay wali kusisita aukimaj wali kuchikiwa kunatsa sawsi kunatsa kusisita aukijaja kunara kamachpachasti nayata kiwakishpacha sí. Ma fiesta eta kwaktetan si hilerio qaj naga trabajtua walisuma naga chamtukta irna qañataki si ukama hupaj walikusisita uhikatasin kwat chirbo kamsis nayat sulka hilamataki uka fiest luris au isapje humanakaj libro de Esther amtaptati re asuero ha ma kwat ma chechero apti wali uka barkanja wali hach'aman haqi ust'ay payiri ch'aman haqsayda kitin sukaja aman chachanwa Mauroja, re asueroja, aman purini ukaja, arun teñatekja. Mardoquero, hiweñ munan. Aman chachaja, mardoque chachar hiweñ munan. Ukupaja, re, ukarukajaneja, waliha qequiti. Hiweña, o sea, hayuka marusarascana, uka usirusarascana. Re siwa. Aman siw mahaqe uthi nahual muntu kaqeru nayah muntua wal nayah para wali suma munas ta suma haqe unataki nayah hach'anchay muntu kaqeru sas kunasu kunsluraj amanaj isteja kotkamsisa acá oraqenja kitirusa naya hach'anchiristja naya pachiatu sanupaj humaja munstaja hach'anchayanja kuns waqt espaj sasawsi wali suma ren karunakapa kotja kot amanaj kunslup inja huparua hach'achay munanja ukamamuyanj naru hach'anchitan hayo kamamuyanj Corre asueros kamsanza. Wali suma ukaha. Humah waqt ema uka qirach anchiñatak sasawsana. Ukaha mardo keru humah anchata sana. Kot abanak kunsa amuyana.
Huparos hach'anchikaña hayu kam amuyana. Huparos hach'anchikaspaqa hayu kam amuyana amanchichaq. Hangu ukchasti Mardoqueo chacheru hach'anchaymunanaq. Kotja hijo pródigo hiliriqa nayaru hach'anchitani sano. Nayaq walpin irnaqtqa nipinunaq awqijara koleraik tinaq wali suma haqetwa sanoa. Kot mashirbuq kamsansa uka fiestaqa sulka hilama kut'ani ukataki fiesta wakichi. Walipini koler tapisina ukatqa ukist'asaqa paq koler t'asinwa. Sulka hilaqa kunsluri sano. Kunsluri upaqani kunsluri kiti sano. Paqa para taqi kun tiqchurki uq'altu kaskiqa sano. Ukataki fiesta luri sano. Hilir yoqaqa hani uqa amuyt añpuet kanti kunatsa awkipaq kusisukqa. Amuyt esmati. Kunas kot kamachitaynaqa. Awkipashpawa mistutaynaqa. Yoqampi paliri. Kotqa paroqa siwa yoqaqa wawaq mantani humaqqa fiestaro sasawasean. Ajay toqenqa kun sanchimunanaqa ajay toqenqa awqiq kuns munanaqa hiliriqa mantanispa uka fiestaro kawqantiqa wakishtakan ukharmantani yapmunanaqa hiliri hilaq kamsansa hanium awkipan utaruq mantañmunkanti awkipan kawkintiqa awkipaq fiesta wakichkanqa ukaruq hanimun mantañmunkanti. Hilir hilaqa paqa awkipa piskano. Ajay toqenqa hani ajay toqen hani awkipa chikakanti. Sulkiriste ajay toqenqa hanchinsa ajayunsani sulkaqa awkipan kanti. Ukot sulkaqa amuy tapisinwa. Ukot papachakiwa naqwali sumat askit sasawsana nayaqwali sumlurirista san sulkaqa. Kupapashpakiwa yawsasin ukata awkipan utapat mistaway. Kunapachateqa kut ankiqa kunaham chimanis kut aneqa haniu panaqa kunas utkit kuna askisa. Haniu awkiruq kunapis kusisiksnati haniu kuna hiwañaki utki manq'ata utkaysiña t'unkaysiña llakisiñanaka ukaki utki ukampi uhiktaptatana sulkayuqaqa ukata kut'anina awkipan utqawiparo. Amén. Tatit Jesús saqa cruzan ch'akatakun ukanqa paluntatawa kupiqan ch'iqaqana ñach'kata tarakina. Mayaqa wal yawsana mayna kunsansa mayniraqa yawsiraqa aka haqiqa hiwasaqa huchanitan wa cruzantanqa huchana kasatwa akam ch'akata tasktanqa san hiwañasaw hiwasaq sana aka chachasta hani kunsal hanwal lurkiti sanwa. Amén. Ma luntata takiqa hanwali lurir luntata takiqa chimapanqa mauka luntata takiqa Jesucristo mayniki wali suma haqenqa
tatito Jesús jauq'apjan crucificapjan ukanakaja hani uka luntat jamakante hani ukam amuyunikante wal haniwa wali uka luntata tsuk'ampi ajayto qenja uka luntata ukaja tatitumpi hak'apan kanu ajayto qenja tatitun chimapampi hiktaptan uka luntataja hiwasaja hiwastan cruzanja chaqas hiwasa kan ch'akata tañasapini haniqa wali haqiqstantiqsan imayni luntatas kamsara 15 nanaka huchararato nayaja huchararato waltatani huchluraraki humateja Cristustaja huma qhispiyasiraki inanakaros qhispiyapqarakita sano kunats na crucificatato k'amuyqti naya huchlurtua hanena crucificatañaja kiti sano mayni luntata tunka mara carcelanka walikiskiwa naroja hiwam sasa akaro ch'akata petanina ukata kiksano pa hani kunahan walinak lurkte carcelanka ñajata hanena walik naya ukar waktikituti sano nar hiweña te hanena waktikitutu kaja sano humate Kristus taja qhispiyasim humapache inaro qhispiyarakita kunat naro ch'akata pchitu k'amuyqti sano maluntatana maluntata usanj ch'eqanki uka luntata uksanj ukatjaba kupinki uka paseja hiwasa huchanitano hiwañasa cruzanja sano upasti hani kunsa kunahan watsupajlurkiti ma kupejan kiukaja Jesucristo kiu hupataki wali sumana hupan lurawina kapajani wali kante hani upuet kante hupaja lurawi paroja askikitsan hupaja amuyasinja najan wali naklurta sanwa tatit Jesucristo hupaki wali aski haqej justo haqeu paxano uka mayni kupejan ki luntataste yaw sanwa tatit Jesusan lurawi paroj hupaki takej hiwasa takeja alaj pasher manteña takeja sano tata sanwa amtasita unayata sana humbaja alaj pache marsarjato knayat amtasita tawa sano a ver kuna tsukam arspachana Mateo qilqataq sipqañani San Mateo capítulo 27 taqta sipqañani San Lucas awa ni Mateo kiti San Lucas 23 San Lucas capítulo 23 verso 40 39 tlit abhayan warkata takan ukanakat mainiri luntatasti han wali arunako huparoksan humateh Kristus taja humapashpa qhispiyasim ukamarak nanakaros qhispiyarakita
40. Ukampis maynir luntataja masiparuj toqenuqanwa humaja akam mutu ya taña saja hanit diosaja ukampis maynir luntataja masiparuj toqenuqanwa humaja akam mutu ya taña sinja hanit diosaja asqarkta sasawsanja hiwasaja chiqpachansa huchanitanwa t'aqisiñataki ukampis hupaq haniwa kuna hanu wali lurkiti ukatzti Jesús arsanwa taqi markanaka apnaqkata ukaja nayata amtasitatawasas Jesús estuparaq sarakino chiqpachan sismawa churpacha humaja dayampi chica hani upanjan wali tatit Jesucristo sapakiwa sumaja qenja ukata hupaja tatito Jesusana obrapja yausanja paja yausa utoqewa Jesús aroja istana ukatsi Jesús aroxano taqe markanaka apnaqkata ukaja nayat amtasitata sanwa Chan pacho nayampe alaq pacharuj makatat paraíso hasano upatakeja tatituna Jesucristo lurawi pekiwa más sacrificio obrapa upaja yausanja uka tatit Jesucristo lurawi paro Quatja, Diosaj ukistasinja, hanikuna niktan se hachachasiñatakeja, ukamaini luntataja, hanipan kuna askipasutkanti, kuna pachitejna waina que atukaja, accidenten ma hermanoja, kaip akasitan, quatmuleta ni jutan, kaipak akatano. Cuata hupaja oficina rua purtani aqarua uskatasiwa moletapa cuata ma hilataja hupa munan moletam sanaqañ ma sumak umaraskan cuata pa moletapa sanaqañataki cuata moletapa aptawayi kuhukas pasukama paksana kain kaltan katawa pastoraja mantan hutam sasawa pastoraja wasa kun sluraj kun hans kot mulet liut away kot halkataway haqtawaya muletja haqtawayiwa paypachkayupampi hut paypachkayupampi haltaway kuat pastor hakachasi kuat paypachkayuniscano umar haqiscan ya hupaja yanasiscano kujucaspas como yanasiscana ni chiqpachikujucante ma kayunik akatakrukas kot muleta papano kas haltas pati haniwa kunslurej muleta paptas sawas sareja pastorara
kunasuk ampi walsama. San Lucas capítulo 15 ukanaja. San Lucas capítulo 15. Sulka hilatja amuit aktan. Versículo 25, Caujitana. Ukchankamasti, Hilerio Caja, Pampangascanua, Kutanjasinja, Utahak Arupurisinja, música istana, Ukamaraki, Tokorinaxa, Ukatama, Uiwatarua, Hausasin Hisktana, Kunasa Ukaja, Sasa, Uka Uiwatasti Sawa, Hilamau Purinje, Ukatsti Aukimawa, Ukalik Euaka, Karsui, Sumaki, Umaraki, Purinitapata, Ucampis Hilir Hilaja, Colera Sinja, Ukat Haniwa Montaña Muncanti, Ukamhan Utar Montaña Munatapata, Aukipaja, Misusina, Achiktana, Montañani, Sasa. Hiliri yokaja kolera tano ukama sulkatak fiestlura tapatja. Hilira yokapaja. Au kipka chimanino. Au kipka ki sarnakana. Hani upah kolera senyapa akante. Au kipka ki kusisinyapa anja. Au kipahwaliku sitan sulikayo kapak kut anitapat hiliriste kolera tano. Ukat hanu ihtanja ukilirio kahane au kim chica kanti. Chicas hakas chinja, pero hayan kanu ahay tokenja. Nya au kin kanti hilir hilaja. Au kipat hayan kanu. Ang cuando pampis hakas chida hayan kanua. Tatito naruna kapilit apjanyan. 20 ucampis hilir hilaja kolera sino ukatsihani montaña muncante akam ukamhan utar mantan munatapata au kipaja mitsunisin ha chiktan montaña pataki hupasti au kiparoksanwa hupasti auki paroksan humaja yatawa kau kamarasa humaroja akam aruma pakinta sirsmaja ukampis haniwa kunapachas ma cabritza churkistate amiguna kam fiesta lurañatakeja. Nahual tatmara nakahumanpe haktja. Ani una amigo nakampi ma cabritz kalsfierap kistatsiwa. Ani pune nahumaruja desobediencia luridicti sasause. Kunskot hilir hiestaja. Hani sulkatakikit nayataki ñapano asanwa. Hilir hilaj lupinwa au kipan voluntad apajkunasa fiesta lurañataki hupataki ani sulkataki au kiru walisum lurañapawa au kiru ñishtañaq wal trabajiñapwal sumanaklun au kejajmonas tani usanwa au kinchimapaj ukamaw sa lupin hupaj Tatit Jesucristo na chima pa ukamati, wali sumlura niyan ukatupar agrada niyan ukamati. Tatit Jesus sana muna niya pa kunasa,
kitis pasay amuit aspan maini hupasapa hani kunslur kaspati ni kuns amuit karakspati aukir kut katañaneja tatit Jesús aquí wa trabajenej uk aukij monej ukata kusisi aukeja kunasa aukin kusisi ñapaja San Mateo 7 aniwa taqini auki iskitoja ukaja alajpacharmant kanit hankucheste kititeja Dios sana voluntad plurkani uka alajpacharmantani siwa kititeja voluntad Dios an voluntad plurkeja kunasa voluntadaja aniwa hichaq 10 muchurtan taqikun lurktan ukanakateq tatituq voluntad paja aniwa israelitanak ukama amuyanja Romanos capítulo 3 taqtasipjaña versículo 19 3:19 yatiraktano leja kitinakateja uka li nakapki ukanakaroja parle taqpachani amuy kipapja tapatsti ukamata taqi hakir haqinakaja Dios sana maldiciona puriña pataki Dios lein hakun sisa ayuk wasak istaña sawa leih kun sisa uka qanak saski yatiraktano leih kitinakaroteja ukali kapki ukanakaroja parli na taqpachani amuy kipapjañapataki ukamata taqi hakir haqinakaja Diosan maldicionapar puriñapataki yaqapaqinas amukt amsapchi amukt amsasini sapsta hani ukamjana khumat istañmunti hani palatana kamsi istañmunti ni lupiwina kamsa inas istapjer kitin yatirakton leja kitinakateja ukali kapki ukanakarua parli taqpachan amuy kipapjañapataki ukamataqa haqir haqinakaja Dios san maldiciona puriñapataki amukt amsiwa leja amukt amsistuwa maynaja wali hilpali ukat amuyatapatja mauruja Colombia marcan haket ukaja aka Bolivian hakasna kam utjepi ko black sat Colombia marcan ukhantu utkakanja haniwa taqpacha ukanja restricciona utki aka Bolivia marcan utjaraki restriccionaja colombiano kopashparaki utki iglesia autopamistawait estudio bíblico rusarta wali suma opinión autum sarastascayata Godma ministro ausito celular apna kaptane kay celular palanya kita apalas ket policía katito uchunchasim taki uchunchasim sasa policía sit restriccionan tawa sito kot ventanas na hapak document maito chaga kamaist aquí sasa
nima urgencia wayu kamanakna para palje con tránsito situa con claro siwa naru ingesak splats sarakam situ restricción le humbaja hanwalur taxa sawasito nach mahuchanikit hausaw katokt kwatja autojana placapja anot apaqawajewa hani auto sana qañapa kantichesti restriccionaja wali fuertewa Colombia marcana grúa hapjakiwa $4,000 pagañawa auto apsiñataque cuatro han pagato han pagañamao hani si churu hawat apsunya hakante ha sasona ya hokasis hani laga arskhti amukiert grua hutane kwat apas khane ma arukarsta kuyapt esita ya sasawsista kuyapt esita nayat sistu transito roxista kitis la casa jual parle justicia hiwas pashpa justicia pipal tanja wali suma muy enex no su campalar tanja hilaja kolera tan hani sulkata que hanguchite au kita ki kolera sina hijo pródigo hilaja isawo hiliri paja may mayan hakaphan pashpa chuimani phano isawo kunsisa kainan ofrenda kainaja loq kihak diosa contra saite kunats nairahan katoqetu san kainaj kunats nairaha paqkito hani diosa roji ajayuchija dios hiwita sulka hila paro hiwayan diosa te ukankaspanja kamaha qamuintispan diosa ruhiwaichispano kamaspano pero ajayua kuatan kamachkansa kunats kaina wali kolera tanja kaina hupana amta parukiwa uka sacrificio akian obra paro sacrificio ukupa unjanja Dios aloktañeta ke amuit epsmati haniwa kain hupana ofrenda pa Dios katokante hani kainarus katok karakinti wali kolera tan kunat sanaira ofrenda katok ki Dios hasan uka oraqet apsuñeta keja uka oraqet aptapita yapunakana cosechanakana uka ofrenda panja oficina hani upaq trabajante ora qatapsus pati manaka kampon hakap khayatati hanamuit asira kanaka kampon hakaspati uka patamar kanakan hiwañepaw hanamuit asira kanaka aka Bolivian kun hamach ora como kapado ko khanaha ma campesino te jane ora lurkeja ukamate stupakit achunak achuija
campesino nakapuniwa wale alwat sartañapaqa yapur sarañataki hankuchaq tunkalwa que shartasipkiqa ka boliviano campesinoskuna horas sarti tunkalwa sakitu kan much'asiskiqa kotman q'asiwa pusi alwa urasawa campesino sarti campo hakirinakaq nayaqani kuskitante 4 de la mañana sartañaq pastora uka orasanakawa sarta tiwaqsita Emmanuel sartam sarañane pusi alwa orasawanaraq sartayito kaynaqa fruto oraqen yapunakat manq'añatakiqa hani hupaqa ni hump'sapas kanti hump'iñapapini yapuchiñatakiqa hani hasta usu trabajinuwa sacrificiasinuwa uka achunak aptapiñatakiqa komaqaya Dios hani ukatoq kanti hani ukatoqañmun kanti kunatz uka sacrificio pat wali sumwakta ukata ani ukamakiti Dios anaira katapatakiqa wali sacrificio lurañapan o trabajañapan o hump'inak wal pinapsuñapanqa Dios arloqtañatik itatito hani ukatoqañmun kanti Dios anaira katapan hani aski kanti ofrendapaq kunatz como sispachanqa Dios anaira kataparkunatz uka ofrenda apachanqa Dios aruñishta esimuna perdonañapataki hanira huchamantan hani sacrificio apañapakanta hanira aka oraqera hutkanoqaq Adán toqe huchaqmantani waye ukatawas ofrenda apaña qalltapaqana ukatoqe paqa Dios aruñishta esñataki ukatqa perdonañapataki huchanakapat kaynaqa huchapat p'ampachi esimuna Dios aruqa munaya simunana paqa uka ofrendanaka apirista ukatuirista ukatupaqa sumuñishta esi naruq perdonitani sanwa ukata uka ashunak apana ani mais humanakar sapqa Dios san voluntad apaqa Dios san voluntad apaqa huchanakas p'ampachiñatak qillqatawa bibliana a ver taqt'asipqañanchik Levítico 17:11 Taqe hakirina kastikuna wilateja hupanja utki ukampiwa hakarakini nayaw humanakaruja altaranja wila churapsma ukamat humanakaja uka wila toque suyas hapjañamataki uka wilampi poqeja humanakana hakañani pjañamataki tatito Dios san voluntad apaqa ukan qillqatawa pashpa wilawa maha qiruqa uka wilampi poqeja humana kana hakapqañamatakiqa siwa Dios saja haneu munkante kainana ofrenda katoqay munkante kay haneu Dios sanaira qatan wali sumakante hupawa voluntad pluranja haneu voluntad parlurkanti kainaj
umanina kaha kun hamatsa panakaha cuato Dios saha haniu cariño nikit muna siñaniwa hakeha cariño niwa cariño kunas Primera de Corintios capítulo 3 en Qilqatawa. Primera de Corintios Sepjañani. Primera de Corintios capítulo 13 verso 4. Utkati, hikataptate, kitite jamona señan utki ukaha, yamp uchimaniwa, suma hakewa, haniwa invidia sirikiti, haniwa hach atukurikiti, haniwa kuna hanu walsa lurkiti, hanira kiwa kunsa hupatakiki munkiti, haniwa kolera sirikiti, hanira kiwa kolera sitapsa imha sirikiti, haniwa kunteja haniu haqen mona siñapat palkiti. Diosan mona siñapatwa palaski. Diosan mona siñapatwa palaski. Diosaha kuacha mona siñapampi wasaroja unijista. Haniwa mona siñaja. Cariño kun jamás humana aquí. Dios. Humano na caja sacrificio, walisum obra na cloreja sa upana kasapje. Diosan mona siñapati. Kitite han diosan voluntad da blurqueja ukha onaru waranti. Kainan sacrificio pha mat unha warti kotowal kainah kolera sinha. O kainan ofrenda paja haniuta titurkusisikanti. Am suma sau yaqapaq rugut asir. Ischa maikutir yasa sau sir haqanaka komsap Diosa haniu kamakiti. Tatito por favor yanapt itay sapra. Kotra humati kamwalpin achikasitaja haniu iskat yo iskatam. Haniu humaja Diosa voluntad da plurktati. Dios mainikiu askiha Diosaja. Levítico 17:11. Pash wila sekaya. Utkan khay wila ha. Utkan wa en trabajo. Hani utkanti wilaja ukan utkano. Hebreos capítulo 9 taqtasiphan.
ukatstilir jamaja ni ataque kunanakawa wilampi q'umachata ñapa haniu huchar q'umacha siñaja utkaspati haniteja wilaja wartaskaspa ukaja wila utjañapa y ukampiwa p'ampachistaspa han wilampeja hani utkiti huchat q'umache siñaja Kainan ofrenda panja utjant wila Romanos capítulo 6 ukanja versículo 25 ukanja seis 23 ukanja sarakiwa huchana wacht asiñapasti Hiwañawa, ucampis Diosano wacht awipaja, wiñay hacañawa, Cristo Jesús tatitusana. Huchan wacht awipasti, hiwañawa, ucampis Diosano wacht awipasti, wiñay hacañawa, Cristo Jesús tatitun. Huchati ampachiasi mostaja, hacañaja wilawa, ukata wila huartañepaj, ukaja, Hiwan shaimone wilaj kunapachit diosaj wila wartat unjeja wila unjiu kamsis huchana kama ampachata wasiwa pachta wasistua utajan ma vecinoa Utajat ma vecincito, perdón maicito. Nayaja han munasau nayaj ventana unstasio, perdón tasit si tu vecino. Tot kam sañajas nach vecinur. Acá boliviana kun lorapch, nayan amuer, kot vecino. Nayaja perdona mawa sisto. Humajana ya perdona mawa, pero humajiyatawa. Nayaja monto a perdoña, humajiyatawa sisto. Ventana con vidrio una cosa era preta. Colpa jeta, como sapaña ma. Acá boliviana tu cama aquí, tu cama te anicha. Perdón maíz pawa. Ya hani kunas na perdona mau sistano. Kot pagaña mau sistano. Uma pagata na perdon jama. Hiwasana karaja. Dios akam sis perdón asitas. Na dispuesto a tomar perdón añatek pagaña mau sisto. Paja kainaja, huchat pampachesiña tequeja, ofrenda na campi pagañmunanaja. Tatitunar no camsisa, han wilampe han uthiti pampachesiña. Huchan wacht awi pajiwañawa, pagañasawa. Hante wacht hiukata han pagkataja, han uthit perdonar. Ma han walhaqaja. Ma juez naira katan unshti kot perdón mai kot juez boliviano perdoniti ma hanwale lurir haqaja juez aroja hujat perdón itsiwa kot perdoniti haniu kamakiti tun kamara karcelankata siwa huma huche sin mostaja pagaña mau carcelana, tun cámara. Tatito Diosawa, hilir justo Diosaja. Huchan wacht awipaja, hiwañawasiwa. Kainan sulka hilapaja, Abel Satán. Abelan ofrenda paj kunansa.
ofrenda paja ma ovejano kat hakir oveja pataina abela Dios anaira katapat hiwat chiapatan ovejaro hiwayataina abela kun hasiwap ukam akan haijka taptate karino kuptach wal siwap takha ala kit haijka taptaha ani ukamakit an kucheste kuchillompe karino kuptach kot kunslura wila warste kau kante karino que kat huila miste abela ma oveja pataina kuatau karino kuna Dios naira katan wil wart ataina ukat oveja ukat Diosa kusisi tainawa abelan ofrenda pujihasaja kunatsa Diosan voluntad para pokt atana abelana ofrenda paj han wil wartasa haniu perdon hikatksnatse hakeja wilawa omachespaj abela apkatana oveja kunsa tenes abela Hebreos qilqata versículo 4. Chica amuit eistua ofrenda Abel pan ofrenda pata. Yao sawolaikua Abel checheja Caín hilapata sipansa suma sacrificio diosaja loctana. Ukatao diosaj katokana jupana ofrenda paja Abel satakansa ukaja hiwa takchinsa palas kakinwa yausawi uthatap laiko yausawi laiko Abel checheja Caín hilapana sipansa suma sacrificio diosaja loctana ukatao diosaj katokana jupana ofrenda paja Abel satakansa uka hiwa takchinsa palaska kinwa yausawi uthatap laikoja yausawi toque hani hiwasan yausa nyasakit nan yausa taja hani sirkite hani walak pachermant kanyanet yausa nyampej alak pacher hiwasa mantan Jesucristo yausa pampi mantan alak pachero Biblenski ukaja tatitun voluntad uint asaja Diosan voluntad para ukao fe sañmone ani wale chamtuku nyasakit fe tatitun voluntad para yausa nyasa ukawa Jupampe mayer tuktam Diosa voluntad para ukata ukao sañmone yausa sañak fej Abela hanewa aukipaja adananwa Abela huchararanwa upaja justo tukuejan kun hatsa justo tukuejan ofrenda toquewa justo jana ma ovejanwa huchan waqtawi paja hiwañawa Abela uka ovejam loqtawimpiwa hupaja huchapatja phoqjana ma ovej toqewa ovejaja perdonatanaj Abelaroj humaja huchamaj ampachatawa
Amén. Sacrificio oveja. Ovejan sacrificio toquewa upaj justo aquejanja Abelham. Umakitish monta. Caín añ monta o Abel añ monta. Caín jamata titur hakachasin monta hanguchaja Abel kipa kichu mahakachasin. Abel upachach jamawa hakachasin. Hani kunas apañasik ni sacrificios. Jesucristo un sacrificio palurao y piquiwa unstañas Dios aroja. Amén. Camisa suka nayat ham asitatawa una pachita jalas pachamarcan kat ukaxano o kalunta taqeqtatit Jesús araj. Tatito Jesucristo na lurao y para que upajia sanja. Jesucristo han huchani unasej. Han huchaniwa aka ora qeroja yuriwa Mariaja virginano. Qollana haytoqiwa tatit Jesucristo katoqanja María Jesucristo Mariana pura kapanja qollan ajaytoqiwa katoqanja ukataw Jesucristo justo na upaja yuriwayeja upawa Jesucristo Cordero Dios San Cordero pawa kititeja huchapaka akora qpachana sanwa. Jesucristo akora kahutataina hanu huchani upurinitana kawarakara. Jesucristo kewa tatito Dios sana munañapat voluntad apatwa huchana kasi wasaro epjarayatan tatit Jesusaro. Wali sumyatish ñatek jawisa ch'amjama. Limar sarjaño qaruro. Maukitam paririst kot kayan hlurañana kutkarakiwa. Misión Buenas Nuevas, Bolivia Marcanuti. Acá nutkarakiwa yatichirenaka. Acá jupau sumyatishtan. Antiguo Testamento nja. Huchat pampache siñatekeja. Wakt punino sacrificio. Antiguo Testamento ma oveja, cabra, cordero. Kunsluran. Levítico capítulo 4 lit tanokaja. Kite maineja huchilurkanja siempre penewa tabernáculo ukaroja ma oveja paninja ma sacrificio loktañatak ma ofrenda pan ma ovejano ma cordero cabra ukamanwa huchilurki ukaja na huchani maineja. Amén. Leit aptate Primera de Corintios capítulo 15 verso 15:55, Primera Corintios. Hiwa aukin karakiti atipjiri chaman pisti kaukin karaki michi masti hiwana michipaja huchawa
naira lirakiwa hucharoja uka ch'amja churaraki. Hiwa kawkinkarakisти atipjiri ch'amapasti kawkinkaraki mich'i masti hiwan mich'ipaja huchawa naira liirja makiwa hucharoja uka ch'amapja churaraki. Hanira sacrificasaj uka ofrendaja kunslureja ampara nakapa loqhatano bejaro ampara uka ofrendaja hani Dios ajkatokas patenite ampar loqhatkan ampar loqhatan kunataki kuna taqi huchanakapja ovejaru apakipilqi ukataw amparan loqhatap kitisa huchluratana nayas kitisa nayan ovejarua huchajaj sarji kamajaya ka hiwañaja nayjan kanwa huchajaja pasakiptawayo ovejaru nayjan kanwa hiwañaja y ovejarua hiwañaja pasakiptawaja uka umich'inti ukat kamsis ukat hiwatajewa sacerdote kunsa kunkat karinuku wilap huartiwa ovejanja hiujewa uka ovejan wilapaja wali hila alaniwa huchana casa pasaña pataki chaj vuelta ti huchilurarakeja ovejiwatajewa wila warta wajewa vuelta ti huchilurjara kunas kamachi uka ovejan wilapaja aski kiskit wali kiskiti hani wali qet primer huchama lurata ukaj chaja vuelta huchluraja yaqa oveja pañemo Biblian hasiwa ko tabernaculunja ko tabernaculun wila jalano mahawir untata waltata huchanin haqanaka ukat ofrenda papjan ukat huk ampi uthi ampache sinyaja kunas ukat hakija septiembre paxina tunka uru sara qatarua sapamara huchata ampache sinya taq iglesia pachan mamaran septiembre paxita tunka uru sara qatar sapamar ukuruja ukaja walisu israelitana askino taq pachi congregación Israel marcanja Sarapjanua tantacha sin lugar, templur. Waqtaywa pa oveja waqtay. Kunas lura watja. Aaron sacerdoteja. Pa oveja waqtay pa cabra uka cabra ukat haktiwa ukatja may akniriniw kamachisa suma sacerdote kam kun hamsluri ma sacrificio loqtañatek ma ofrenda wala askiña patekeja mayneja ampara lo khatañep huchapaja ovejarua sarañapa uka ofrenda hiwa hanenam kucham kunlureña sutkiti ukat kunslura naera qatja ampara pini lo khatejo ovejar
ma urunaki 10 de septiembre ukuru sapa maini uko bejaroja jutasin ampara plojate taqe huchanaka pat Israel markanja pasas pati ni puede kaspante un maikutiki loqati maikut loqati ma uroja 20,000 segundo niwa haqa puilpachaq taqpach alcanzas ma urun ampalo qate hani puede kaspa kun sisa congregación israelita apte sumo sacerdote satano ka hani nayan monta hani ukamakante ko votación at aquiñana hani ukamakante diosan voluntad paja sumo sacerdote ñapanwa Aarón satanwa ko Aarón kunslur tak pachu paja Israel barcaro Aarón presentana kot ampara plokate cabraro ampara lokate hani upasapataki kitanguchesti tak pacha congregación Israel hupanakan huchanakapa pasej mamarataki Kiti suchluranja takpachi iglesia ulurana. Kitinsa cabrawa huichik epjaraj. Kat kunluri. Kat cuchilla pane, kat kunkat karino cabraroj. Amén. Sumo sacerdote kunslureja uka wilja katoqewa. Cabra ukan wilja katoqewa. Cabrana huilap camachis tabernáculo romanti altar pascawai bronce punk pasi lugar santísimo rupuri kunas ukan utjeja tabernáculo ka utjkan maka jama ukanki ma caja ukanki caja patjan kunasa ma tapawutki ma tapan tatawa ukatapja kun kamsatansa propiciatorio satano uka propiciatorios queja ukaja huchet pampache siñanwa ukaja ofrendan huilapampi ukar api arcan diosan arcaparo mayampi payampi kimsampi pusimpi pesca sohta paqal kutiwa wilja warte biblan qelqatanja kunas kun sansh moneja sapa numeroja utjiwa ajay toqen amuit añeja unoja Diosawa sañmone 3 sañmoniwa el Padre, Hijo y Espíritu Santo mayer tuk ataki 4 siwa ukaja tribulación pescaucasti wacht awi gracia sohtasti chachana número pawa sohtar 666 supayana bestiana marca pawa kimsa 6 haqena suti pawa anticristo chachaja kimsaja Dios anticristoja nayat Dios arseo sheterkun sancho ukaja suma chiqachawi paqal kutiwa wilwart ana aka Israel marcanja perdonatawa suma chiqachawimpi amén ma oveja jiwe ma oveja jiwe ovejiwa taqe huchanaka Israel marcanja ampachetawa ya khawtjan oveja
Asa sesatano. Kun sansh munaha kitite kit kiuk. Kunatsu kwakist pachan. Ukat angkaharu mistane. Tabernáculo manjana ukaja ukluresin. Hani israeltanakaja unika kaspante. Hani unikap kiti kunas ukan uthi ukhani unikap kaspati. Uka sacrificio waqt aywa. Dios ataki primer sacrificio waqt aytaina. Dios ataki. Taqe Israel barcana huchepaq pampachatajewa. Kot qepa oveja hani Dios marcatakiwa. Aran sacerdote kun luri. Ampara pueltat loqati. Ampara loqatki uka oveja qepjareo taqe huchanakaj. Amen. Uka oveja hani hiwaykiti. Huchanakapaj pampachataje nairire oveja hiwayki ukata. Ma waqt etaqaj kamsis. Kunsluri. Israel marcan huchanakapaj q'ept'atajaya. Ichaqa apaski ichaqa ovejaruqa ipsuwajiwa huchanaka apasqiwa. Apasqi huchanakas q'epqarawaqi uka ovejaq. Yaqaw irpqarawaq. Yaqaw irpqarawaq. Kawkaka masapi. Hanipin kawkans kitis qamki ukaro api. Hani kitis unhañ puede kit ukaro. Kunchay munaq. Huchasaja. Apaqawa gestu huchqa. Wali hayaro apasiwayq. Amén. Irpanu kun hatayna uka oveja. Ay wala hayar. Hani kitis qamki ukaro. Cordero de Dios Jesucristo. Cheja, tatit Jesucristo. Jesucristo ja, Dios san Cordero Pawa. Hani acá oraqero pertenes kit. Ofrenda na acá oraqero ja. Acoja nairere huchana kauka komachana. Animalana que huila paja. Komachanwa. Naira huchalura tanaka komachana animalana ka. Jesucristo tanaka oraqero. Jesucristo, Dios san Cordero Pawa. Haniwa haquero, acá ora quero pertenece, que alajpache marcaru Jesucristo pertenece. Hani acá ora quero katana te sacrificio animalana kipkakha. Acá ora sacrificio wiñens pataki jutatan sacrificio luriri. Wiñens pataki. Hani ma ratuki, hani ma ukatakiki. Han huchaniwa Jesucristo ha. Yuritaina, han kuna han manchani, han kuna han wale defectone. Kuns munana. Cuatro. Antiguo Testamento huchanaka ovejaru paseña pana. Mundo ha huchilori. Huchaja kitir Jesucristo pasjaña pana. Arak acá orak pachan hakenakan uchapa. Juan Bautista wa Jesucristo roja aptan. Dios saja Juan Bautista wa aklitaina. Ukawa último sacerdotina. Lito último sacerdotina Juan Bautista. Warmina katuwawan naskatano kaja
Juan Bautista sukamhilire haniutkiti. Juan Bautista acá mundo na presentante pawa. Kupaja acá ora pachan huichap katatawa. Jordán hawiranja Jesucristo Juan Bautista ampiu hiktaptana. Kunata quizá bautizata ñapatak Jesucristo hiktaptana. Ukatja bautismo luraptajaya iglesia tanta chesirena caja pastora rus sapje got pastora wa miembro na car bautice Dios saja aptiwa ma siervotut ewa pastora na caro Juan Bautista ja presentiwa acá orak pachan haqena car coja maineja Juan Bautista mainire aquí Jesucristo gilirej Juan para bautiza ñapan Jesucristo ukamaña pao San Mateo capítulo 3 Jesucristo jutataina Juan naira kataparo bautiza ese ñataki cuat jutataina bauticita asesina ukat musparano a Juan Bautista haniu hupan naira katapan kan ukak kiti kansa Mesías satanua Dios sanu o panua yo kapanua hani humau nair bautiza ñamaj kunats nair jutista kuat kamsansa taqi justicia pokasiñapa naya toqesa no que tatit Jesús Jesucristo hataqi huchanakas apañasano. Huchanaka apañatak Jesucristo ha Juan Bautista ha preséntate chaka ahora ken bautizan kunsur ampara plok hati ukapachawa akora pachan huchanaka ha tatit Jesús haru pasaway. Una pachete Jesucristo pasawa huchaja Juan Bautista amparlo kataja ukawa huchaja takpach hakenakan huchapaja Jesucristo lo pasawa ukat Jesucristo ha bautiza tajan umat misusaj kunas kamachitaina kot alaj pachaj istarta tainawa naira kataja istanta tanwa huchanakas laikua istantatan Jesucristo taqi huchanakas qepjaratatja alaq pachaja histartaway taqini taqi histartaway amén ukamnuras qepuruja Juan Bautista ja mayampi jutana San Juan 1:29 taqamandit abjañane qepuros de Juana Jesús uñjana jupara kachesisinkiri ukatesanua uintapjam akawa cordero diosan cordero paja akapachan huchapaq omachireja sanua Cuat Jesucristo ja epjarawajan huchanakja cuata cruzana chakata han wilam sacrificio peja hani ukaja cuatja hanir hiukasaja kuns lurawayaja tatit kisa kuns arsu pokata jewa saw arsuai amén
Poqatajewa sawaiwa. Consumado es sa poqatajewa sawaiwa. Ukaja huchanaka jaja poqatajewa. Taqi huchanaka sa poqatajewa. Jesucristo wilap toque. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos 10, 10. Diosa jiwasaroja qollanapta isto Cristo Jesusan Diosan monañapa poqatap laico. Ma kuti wiñayataki hupa pachpa cuerpupa sacrificiota loqtasisa. Jiwasa qollanapta yataqtanwa. Hani jiwasan obra sakiti tatito Jesucristo na cuerpupa ofrenda ham loqtasiway ukatoqay jiwasa qollanapta yataqtanwa. Jesucristo jiwa jiwa ukatra haktawara kiwa. Ukatatit Jesusaja wila pampiwa alajpaches en santuario marcaru mantaway tatito wilaptoque aniwa aka oraqen wilapampi. Kuna pachete Jesucristo ja ma templo ja kunas kamachetainaja. Consumado es sawaje ukaja, hiuki ukaja. Templo kunas kamachetainaja. Dios san templo pana aka oraq templo ja. Ma belo paja chihta watanawa. Kaukankansa ta lugar santo, santísimo, ukataipinkanwa ma belo, ma cortina, ma telgana. Huchanakas laiku ukabelo hutkana. Haniu kitisa mantkaspati lugar santísimo. Kunapachita Cristo jiwaja consumado es poqataje usawaja. Poqataje huchanakasatsaja. Ukabeloja. Haniu uka hukampi ukar halkawi hutkanyapa. Diosam hiwasampe halkawi hutkanyapa. Kun alayata ainachkamo chihta wayan ukabelaja. Kun San Simón. Dios sawa chihana. Hani uka munas qetisano. Kunate harkistan huchat ampachesñaqa qalatun hatanwa Jesucristo wilapa toq. Amén. Amén. Ukatawa Jesucristo ukat machiq taki histaway. Ukat hiwasaq mantañataki uka lugar santísimo ukaroja. Wale suma sait at sanaqas mantañataki. Jesucristo wilaptoq. Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 12. 9, 12. Cristo jacinte qollanchi qawharumanti. Haniraki ukabrito nakan niwaka qallunakan wilapa loqtirisa. Hanukasti hupana pashpa wilapa loqtiriumanti. Ukamawa ma kutiki taqinitaki mantawayi. Ukatsti wiñay qespiasinwa hiwasataki hikhataraki. Cheqa rakiwa toronakasa cabrito nakas wilapampi ukamaraki qachu wakana qallunakan qilla altarana makataki 9:11 ukan kamsarakis ukampis Cristoja hutjewa hichaja hupau hilir sacerdoteja taqe suma lurawinaka utki ukatja kaukanteja hupaja sacerdote sirviki uka santuario hukampe sumwa hukampua poqa tajarakiwa hanirakiwa haqenakan luratapa kisa ni akapachankiri karakisa akawara qena templo patja ukaja
acá ahora quen Huilapampi qhariqaspa haniwa alaqpacha qhapaq marcana templo parumantaway wiñepa takiwa ofrenda pampi Huilapa ukaman qharmantaway taqi huchanakas q'umachaway gesto wiñepa taki tatit Jesucristo na aqsitapqa naira hiwas hanchinaira muinteja capítulo 10 cuanja Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 24 9:24 Haqen lurata santuario ma uñacht awikiinwa cheqpacha santuario Cristos de haniu uka haqenakan lurata santuario mantkite hanukasti alaqpacha kipka parua manti hichasti ukana diosana nairaqatapan hiwasata arjatasis Hilir hacha judío sacerdoteja sapa marawa mantirina sinte qollanchi qawjaro mani malanakan Huilapa loqtiri ukatsipan Cristusti haniwa walja kuti sacrificio loqtkiti Pawaran qhapati upaja unstataina akapachenja ukat phoqawaj ukatacha kunatsa Jesucristo alfa y omega hupau qalta huparakitukuya amén hupau qalta huparakitukuya ukatawa kunapachete Jesucristo ja cruzan hiwaikeja taqa huchanakasa wiñepataki huchanakasapa qawqasto amén versículo 28 9:28 ukamarakiw Cristo ma kutiki sacrificio loqtasina waljanina huchapa apaqa ñataki ukatste qepirinja unshtanirakinwa haniwa huchanaka apaqiriti hanukasti huparu suit'irinakar qhispia ñataki pajutatana huchanakaslaiku chaqa payirin kanu kaja han huchanimpi hiktaptiri tatit Jesustaqa kunuraway haniu hupajutkaniti huchararaki taqiri naira qata hutatana huchararanak taqiri chaq payirin hutawi parste haniu huchararanak taqirutkaniti Pairin hutawi panja justo nakar thakari hutane amén tukt eñataki kuna pachet ne evangelista que tukaja kolqet khani usuma kanti Kutnama kolkwakt aita machump alañatak machaqa esposajatak.
ma isla Corea marcan na ya hakayata ukankan iglesia sapapek ma mercado sapapes jauru pasata tupa utayan esposa jampisarap una taja macho alas y machaqueta cauquis bunta sasawsiste esposa un gatito hanuma colqanictati sawsit cuando mercado irpita ma machaqchum alta sinway cuando utjanwa reunión de ministros cuando samaraño rosanja evangelista na capital de Chishkan esposa ja pasas kayat esposa ja palas kanwa ya warminakar acá chompja machaqawa esposa ja ala rapid sasawsaska uk istra cuatro wali puni ex altura waita uk istasaj abuita evs matanicha machaqshun pat palkiuka con nayat palaña pan hupaj amén ukamara kiwa saja justo tanwa santo qollana tanwa qollan haqeq tanwa naya justo santo tu qollana tu asistano Jesucristo alla casista tanja evangelio hiwasa khanais tanja tatit Jesucristo kurjama paches si tatito hiwawi khwali aski ora qen khasi sacrificio jaja wale aski ora qenja cheja nayat palaski tu sacrificio hat palaski naya justo santo qollanato asiwa naya toque siwa ay Dios ajuale contento acá boliviano la casista artanoca Jesucristo omachitua Jesucristo perdone tua Jesucristo santo hakero tukt ewait naya justo omatua hiwasaja anuncitanwa evangelio Jesucristo hiwasampiskiwa acá ora tukuskama hupaja hiwasampi haniwa antutkistani Diosa hiwasampi puniniwa amén pastora kumana ka ukam sana qapham tatit Jesucristumpi hani ukampi pa arsuaikte acá chiquiago marcanaja ma sherbuti aptawaraki al hupawa tanta chawa kistane hukam amuit añatak pastora nakaja Dios pagaraps mawa acá lugar put ani khatamata ukamata arunaka acá líderes cristianos ukaro isteria arunaka manaka wale askina pini put awapta acá congreso taipina Dios saniana papampi human tatiturual Dios pagar tanaya Dios aukeja nanakaja Dios pagaraps mawa human waqt toqewa nanakaqa arunaka maqhananchap human obrama human sacrificio ma nanakanchi mahan khamis suwa wali Dios pagaran hachanchaña ukat khama suma yaw sawi utхитатит Jesucristo nanakan piski upaja nanakan chiktataski aka evangelios ti taqa oraq pachar puriñataki taqa chaqar mantaña pataki ukhamatwa nanakaja instrumento tatitur instrumento tuktapta aka suma qoyan arunaka taqa aka Bolivia mark pacharo umaja bendista maka pastora naka jutapkatano kanakaro acá congreso de líderes de cristiano ukarupurt anapanaka mak bendish umak waqt awi ma bendiciona ma ministerio naka pahukam hiltaña pataki
Yukatuk'ampi nayral sartaña pataki. Vuelta ataqinaka wa chaqarata utki. Religioso nakas chaqtata sipkiwa. Ebigen toque pantasiñanka sipki. Hupanaka suma hanar sartapan. Dios pagaraps mawa obram toque sacrificium toquewa. Uka obra uka sacrificio hakaskiwa chuymanaka hana. Nanaka obra mas apoyit abharaktua. Uka toa lokta abharaksma humanaira katamana. Humana wal naik iyaw sanyampi. Suit awimpi. Dios pagaraps mawa. Humaha wakt ewaitaka congresja kim suruta. Humaha ko bendición warhat aremaka Bolivia marca takpach boliviano kispiata niwa. Take boliviano naka tatituro yupaychapjani. Dios pagaraps mawa. Jesucristo sutiparo orapta. Amén. Dios pagará. Estamos agradecidos por el siervo de Dios que nos compartió el corazón de Dios, la obra del Señor. Y por favor, quiero invitar a todos nuestros pastores líderes, voy a nombrar a quienes por favor van a pasar como representación. Voy a invitar al decano de la Facultad de Teología, Jorge Weiler, por favor puede pasar. Asimismo, el pastor Genaro Talquino, el pastor Marcelo. ¿Qué hora es pues? Pastor Miguel Conde. Yo mi trasero ya no. La espalda, hermana, así nomás estaba. A cada rato moví. No sé, ya, aquí parece que cuadra. Los certificados. Sí. Son los certificados que estamos entregando por participar en el Congreso de Líderes Cristianos. Sí, voy a invitar al pastor Genaro Tarquino. Sí, voy a invitar al pastor Marcelo Espejo Tapia, por favor. Sí, ese certificado en el Congreso de Líderes Cristianos. Por favor, voy a invitar al pastor Miguel Conde. Sí, posteriormente, pastor Isaac Aliaga. Sí, por favor, vamos a invitar al pastor Isaac Aliaga. Por favor, puede pasar. Y posteriormente puede alistarse el pastor Saturnino Apaza. Sí, pastor Aliaga. Iglesia Evangélica Estrella de Belén. Sí, voy a invitar por favor al pastor Genaro Tarquino, por favor, quien es el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana. Pastor Saturnino. Sí, voy a invitar al pastor Saturnino Apaza Laura de la Iglesia Jesús Rey de Gloria. Posteriormente, pastor César Lozano. Pastor César Lozano. Sí, muchas gracias. Voy a invitar al pastor César Lozano, Iglesia Bautista Sola Escritura.
Posterior se puede alistar el pastor Valentín Choquehuanca. Muchas felicidades. Vamos a invitar al pastor Valentín Choquehuanca del Ministerio Cristo Viene, localidad Yacachayapu. Posteriormente invitamos a la pastora Virginia Guarachi. Sí, a la pastora Virginia Guarachi, El Refugio Bolivia. Posteriormente, por favor, se puede alistar el pastor Aldo Germán Illanes del Ministerio Shalom. Sí, muchísimas gracias a todos por participar. Por favor, no se vayan todos. Vamos a tomarnos una foto de recuerdo juntamente con el pastor expositor y todos los ministros y todos. Por favor, pueden pasar un poco más adelante, rellenando las sillas. Y de esta manera tendremos el recuerdo de esta gran actividad que Dios nos ha permitido y tener el estudio.